Bueno, Egunon, buenos días. Iniciamos ya la segunda sesión de las jornadas, de las 13º jornadas. Ya que vamos con un poco de retraso por problemas técnicos, que todo viene a la primera, es imposible que salga. Vamos a dar inicio a la quinta sesión. Vamos a tratar el tema de ética y Big Data. Y vamos a hablar también de adaptarnos al clima meteorológico, adaptación del clima, medio ambiente. Y sin más dilación, pues vamos a pasar ya con Benito Pastor y presentamos la mesa. Disfrutar de las jornadas. Bueno, buenos días a todos y bueno, en primer lugar presentaros a los ponentes que están en la mesa, abogado y técnico y especialista en TIC, Jorge Campanillas, Jorge Bermúdez, fiscal y también especialista en TIC, Juan Carlos Rodríguez, técnico informático y pedagogo y especialista en ciberseguridad, y Sayoa Mújica, ingeniera informática y directora de la Delegación Norte de Mercanza. Bueno, yo lo primero, deciros que estoy aquí porque ayer recibí una amenaza de la Fiscalía y me dijo a las 8 de la noche que si no hacía yo de moderador iba a haber serios problemas en el juzgado. Entonces, bueno, yo simplemente comentaros que mi experiencia es una experiencia tecnológica, mi vida siempre ha estado en torno a la tecnología. Y ayer se estuvo hablando, la gente de inteligencia artificial mencionaba a Einstein, la famosa frase del universo de la estupidez humana. Yo que estudié en la pública tuve un catedrático que nos enseñó dos cosas. Una es que ingeniero venía de ingenio y no de ingenuo. Y la segunda, que era un poquito cambiada a la de Einstein, decía que el número de tontos siempre crecía en esta sociedad de manera exponencial y nunca lineal. Y que mediante sistemas binarios lo único que íbamos a hacer era complicar la situación porque el foco lo íbamos a poner sobre ellos. Creo que acertado hace 30 años en sus predicciones este buen catedrático. Deciros que en Big Data se estima que este año el crecimiento de datos que se puedan manejar oscilará en torno a los 600 zettabytes de información. Traducido un poco, estamos hablando de 600.000 millones de bytes, de trillones, perdón, 600.000 trillones de bytes, de los cuales la conversión de estos datos en información útil moverá más de 200.000 millones de euros, de dólares en el mercado mundial. A mí hace muy poco me pidió Fomento San Sebastián que diese una charla sobre innovación tecnológica en el comercio y basé mi conferencia en lo que yo denominé la ley del deseo, que estaba basada en la arquitectura panóptica de las cárceles del siglo XVIII, donde éramos capaces de observar sin ser observados. Entiendo que en este momento la situación que estamos viviendo y con respecto a los datos empieza a ser un poquito parecida. O sea, no tenemos muy claro esos datos en manos de quién están ni qué se está haciendo con ellos. De hecho, mis amigos fruteros, como el fiscal, sabe que yo no soy muy amigo, soy más proteico. Entonces, bueno, Tim Cook de Apple decía que si no somos capaces de proteger los datos, crearemos una sociedad en la cual no va a ser fácil vivir. Incluso decía que el poder crear perfiles útiles a partir de datos de redes sociales podría vulnerar hasta los derechos humanos. Con esto y esta pequeña presentación, que no tenemos tiempo, os dejo ya con el señor fiscal, con Jorge Bermúdez. ¿Está? ¿Se me escucha? Vale. Vamos a darle aquí al crono, que si no Benito será inflexible y es más grande que yo. Bueno, muchas gracias a todos por haber acudido aquí en esta mañana desapacible. Os preguntaréis qué hace un fiscal moderando una mesa redonda. Bueno, tal y como prometí ayer a dos de mis compañeras de mesa en la cena, tenía que explicaros el teorema de Dilbert. Dilbert es un famosísimo cómic sobre la vida en una empresa tecnológica, en el que habla de por qué los ejecutivos y los comerciales ganan mucho más dinero que los ingenieros. Y se basa en dos premisas básicas. La primera es la que todo el mundo conocemos, que el tiempo es oro, es decir, tiempo igual a dinero. Y en segunda, que el conocimiento es poder, o sea, knowledge is igual a power. Power que podemos traducir como poder o como potencia. Entonces tenemos la clásica ecuación física de que potencia, power, es trabajo partido tiempo. Pero si el tiempo es dinero,
Lo que tenemos es que es trabajo partido dinero. Resolvemos esta ecuación y resulta que cuanto menos sepamos, más ganaremos. Así que cuando no sepamos prácticamente nada, nuestra capacidad de ingresos ascenderá hasta casi el infinito. Esto significa, básicamente, pues que como soy un funcionario y sé algo de estos temas, pues básicamente no gano mucho. Pero, evidentemente, los ingenieros que tengo aquí tampoco se van a hacer ricos con lo suyo. Pero me interesa sobre todo uno de los dos postulados, que es el de conocimiento es poder. Yo les conozco a todos ellos porque he leído sus currículums, a dos de ellos los conozco en persona, a Jorge porque es muy amigo mío y a Eneco porque coincidí con él en un curso sobre ciberseguridad el año pasado, mientras que de los tres hay una que a mí no me conoce, con lo cual yo tengo poder porque les conozco, pero ellos no me conocen a mí. Así que tengo el poder, y como tengo el poder, pues estoy aquí de moderador, que es un poco el papel que tiene que desempeñar un juez en un juicio. En estas fechas está siendo muy célebre el papel del magistrado presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que está dirigiendo con mano de hierro en guante de seda los destinos del juicio de la causa especial, no sé cuántos, del 17, llamada Juicio del Procés. Manolo Marchena, un buen amigo mío, entre otras cosas porque aparte de haber estudiado en la misma universidad, también nos mueve nuestra pasión por la tecnología, y bueno, voy a hacer de Marchena. Es decir, aquí no va a haber tonterías. Si me escuchan lo de letrado por ahí, no vamos bien. Eso significa que voy a cortar y formule una pregunta. Cuando demos paso al turno de preguntas, evidentemente es crimen de lesa humanidad la pregunta ponencia. Ya saben, la de... Yo realmente no tengo interés en preguntar nada, simplemente he venido aquí a hablar de mi libro. Eso no. O sea, se acabó. Directamente está vetado en esta sala, así que le diré cómo hace Marchena a los letrados del Procés. Por favor, formule su pregunta. Y dirán, ¿qué hace aquí hablando de Big Data y de ética? Bueno, pues evidentemente, si traemos a hablar de ética a un abogado, tiene que haber un fiscal vigilándole. No, es broma. Jorge es una persona de un comportamiento intachable. Doy fe y pongo la mano en el fuego por él y no me quemo. No, fundamentalmente es debido a mi vinculación con el mal uso de las tecnologías y sobre todo con el mal uso que hacen algunas empresas. De hecho, fui el primer taradito al que se le ocurrió abrirle unas diligencias de investigación a Google por la recopilación masiva de datos que hacía con los coches, con los Google Street Car que utilizaban para el mapeado tridimensional de las ciudades para su servicio Google Street View. Que lo que no nos decían es que aparte de las 9 cámaras que llevaba el coche, llevaban una antena Wi-Fi con la que estaban captando datos de todas las redes y de todos los routers en abierto que había en aquel momento, que eran casi todos, porque la gente era muy ingenua. Aquí discrepo de Benito. Yo, aunque no estudié en la pública, sí que conocía a muchos que estudiaban en la Escuela de Ingeniería Superior de Bilbao, y allí les llamaban ingenueros, porque eran tan ingenuos que pensaban que iban a probar todas en primero. La práctica les demostraba que eso era prácticamente imposible, así que un poco ingenuos sí que eran. Pero también eran ingeniosos. No en vano, una de sus categorías favoritas era la de los problemas de idea feliz. O tenías una idea feliz o aquello era imposible de resolver. Bien, pero decía que Google Street View utilizaba estos coches que captaban datos, pero sin embargo no hacían un tratamiento de ellos. Por eso al final archivé las diligencias, porque los almacenaban en una especie de tolva, en una especie de cajón desastre, y no hacían ningún tratamiento de estos datos para extraer aprovechamiento. Y mira que los datos que tenían eran ingentes, porque aquí, por ejemplo, en San Sebastián teníamos la Wi-Fi pública del Ayuntamiento de San Sebastián con un portal cautivo que te hacía introducir una contraseña y un usuario, pero no tenía una contraseña a nivel de router, es decir, no se cifraban los datos bajo ningún protocolo VPS, WEP, ni nada por el estilo. Los datos circulaban en abierto, con lo cual los datos que captaba el coche, hay fotos de Miraconcha, es decir, el coche estuvo circulando por zonas donde la Wi-Fi pública de San Sebastián estaba operativa, se captaron datos de usuarios de San Sebastián. Bien, hoy en día esta utilización poco ética de estos datos masivos conlleva además un tratamiento, que fue lo que no detectamos en su momento y por lo que Google se libró. De hecho, les llegamos a inspeccionar el coche. Di instrucciones a la Unidad de Investigación Tecnológica de Policía Nacional de que les incautara el coche y lo mirara de arriba abajo. Fuimos el único Estado, junto con la República Federal Alemana, que tuvo acceso a las entrañas del coche de Google. Bien, en la actualidad siguen estudiando nuestros comportamientos, pero han aprendido a monetizar los patrones de comportamiento que deducen de ellos. Es decir, todo el mundo sabe que, o debería saber,
que cuando tiene una cuenta de correo de Gmail está firmando un contrato según el cual Google lee sus correos. A ver, no tienen un montón de chinos ahí leyendo correos a degüello, lo que tienen es una máquina que sabe detectar las palabras más relevantes para extraer información con la que bombardearte con publicidad. Así que si estás hablando con un amigo del partido de Rafa Nadal, te vas a encontrar con anuncios de raquetas y de tenis. Pero la cosa va más allá. Por ejemplo, Amazon ha llegado a un estudio de los hábitos de compra de sus usuarios hasta el punto de saber que si una persona visita 2 veces el mismo artículo, hay una alta probabilidad de que a la tercera lo compre, con lo cual desde el momento en el que se visita por segunda vez el artículo ya hay una orden automática que ordena el traslado del artículo desde el almacén central donde se encuentre al más próximo al lugar de residencia. ¿Para qué? Pues para optimizar gastos de transporte y demás, porque han descubierto que les sale rentable que esté más cerca y así poder ofrecer un servicio de en 24 horas lo tienes en la puerta de tu casa. Pero ¿cómo si tiene que venir desde Estados Unidos? No, majete, ya sabíamos que lo ibas a comprar y está esperándote en un almacén en Toledo. O sea, esto es peccata minuta. Pero es que vamos más allá. Vamos más allá porque Facebook, por ejemplo, ha sido descubierto hace poco. Hablamos de ética, hablamos de mal uso de las tecnologías de la información y hace poco hemos descubierto que Facebook estaba conchavado o tenía relaciones poco recomendables con una empresa llamada Cambridge Analytica que utilizó los perfiles de 50 y tantos millones de usuarios de Facebook para saber a qué le daban like y a qué no. Y bueno, ¿y eso tiene importancia? Pues dicen que eso contribuyó a la victoria de Donald Trump, o sea que fíjense si tiene importancia. El ideólogo de esta utilización del Big Data para, digamos, reorientar un poco el voto de los electores en las grandes elecciones, ha trabajado para gente que está aquí en España, para partidos políticos aquí en España. Por ejemplo, Vox ha acudido a los servicios del gurú de la utilización del Big Data. El problema es que como no tenían mucha pasta, compraron el paquete básico. Entonces, claro, se han puesto a hablar de la problemática de las armas de fuego. A ver, si hubieras comprado el paquete premium, te hubieran hecho un estudio actualizado a los problemas que hay en España. Como compraste el paquete básico, te están hablando de armas de fuego, que es algo que lo peta en Estados Unidos, pero que aquí no le importa a nadie, ¿no? Entonces, puedes decir todo lo que quieras de que hay que liberalizar las armas aquí en Tennessee, y dicen, gastéis. Ah, perdón, sí. Como el vídeo ese que sin duda todos habrán visto de este señor muy gracioso que dice, esto de aquí es el Guadalquivir, me encantan estas ciudades, esto es Sevilla, y de repente sale la Basílica del Pilar. Y dicen, Zaragoza, y dice, Zaragoza, ahí sí, qué pao. Bien, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Están hablando de armas y aquí las armas nos traen sin cuidado. Pero Amazon, Google utilizan nuestros datos, Facebook tiene registrada una patente según la cual se puede situar el GPS del teléfono móvil que llevan ustedes de 2 personas que van andando y determinar si van andando juntas. Si van andando juntas es que se conocen, pero es que es más, con los acelerómetros. A ver, los acelerómetros son los sensores esos que hacen que cuando giran el teléfono la imagen se ponga en panorámico, en apaisado. A pesar de que muchos de ustedes sigan grabando los vídeos en vertical y luego cuando los quieren ver en horizontal lo que tengan es un vídeo así, lo que se conoce como el síndrome del vídeo vertical. Bien, mi mujer es una de ellas, por cierto. Está aquí presente, o sea que esta noche duermo en el sofá. Lo que les quería decir es que estos acelerómetros permiten determinar si estas 2 personas en un momento determinado se han parado y se han puesto frente a frente, es decir, están manteniendo una conversación. Ergo, pueden determinar que se conocen, así que, pum, automáticamente, invitación de amistad para ambos. Puede que conozcas a fulanito, básicamente sabemos que has estado andando con él 15 minutos y te has parado a charlar con él, así que sugerimos que podéis ser amigos. O eso, o el otro era un testigo de Jehová y estaba intentando venderte la revista de Atalaya, vamos. O sea, una de las dos, ¿no? Entonces, claro, esto hay que ponerle coto. Hay que ponerle coto porque es que si no vamos a acabar viviendo en el panopticum que decía Benito, que nosotros también estudiamos en Derecho Penal, que panopticum es un concepto de Jeremías Bentham, un penalista, precisamente, o sea, uno de mi campo. Y efectivamente, hoy en día las redes sociales, la gestión de las redes sociales, que son el gran proveedor de datos, se está nutriendo de lo que nosotros le estamos dando gratis. De hecho, uno de los ideólogos del Creative Commons y de la libertad de propiedad intelectual, o sea, la propiedad intelectual sin derechos exclusivos, es el creador de Boing Boing, un blog mítico de la época en la que Jorge Campanías y yo nos conocimos. Tiene una novela publicada que se titula Pequeño Hermano.
Pequeño Hermano en contraposición a Gran Hermano, que no es el programa que presentaba Mercedes Milá, sino El Dictador de 1984, una de las novelas seminales de la ciencia ficción distópica, junto con Un mundo feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de, no me acuerdo en este momento del autor, pero bueno, que hizo una película Truffaut con él, el mismo de Crónicas Marcianas. Bien, pues estas tres novelas, Crónicas Marcianas, la de Sardano, la otra, la novela. Les decía que estas tres obras son, digamos, la trilogía sagrada de la ciencia ficción distópica. En 1984 este dictador era el Gran Hermano, era el Estado el que nos ponía una pantalla que tenía que estar permanentemente encendida en nuestro domicilio para, además, captar lo que nosotros hacíamos. Hoy en día no hace falta. Pagamos por tenerla. Pagamos por tener smartphones que nos espían. Pagamos por poner una cosa que le han llamado altavoces inteligentes, ¿saben? Amazon Echo, Alexa y estas cosas. ¿Por qué le llaman altavoces inteligentes? Miren, yo tengo un altavoz estupendo conectado a un Chromecast que me permite retransmitir música a través de Wi-Fi. Funciona estupendamente. Evidentemente, ni loco me pienso comprar uno de esos cacharros, porque no son altavoces inteligentes, son micrófonos inteligentes. Hace poco un señor solicitó que le mandaran todos sus registros de grabaciones en su dispositivo Amazon Echo. Le llegaron 27.000 grabaciones, que además eran de otro señor. O sea, las discusiones con la paisana, los gritos que le pegaba al perro. Claro, todo eso está grabando, porque si el dispositivo tiene que detectar cuando dices Alexa, por favor, sube la calefacción, está grabando permanentemente. Bien, esto es un uso poco ético de la tecnología. Poco ético e incluso puede ser ilegal. De hecho, en mayo del año pasado entró en funcionamiento, que no en vigor, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y allí la utilización de técnicas de perfilado a través de la recolección masiva de datos está regulada como un tratamiento de datos protegido por el reglamento. Entonces, en Europa estamos siendo muy cuidadosos con eso. Nuestro problema es que ponemos tantas trabas a la creación de startups tecnológicas que nacen todas en Estados Unidos, donde no le dan la misma importancia. Con lo cual, seguimos teniendo nuestros datos a disposición de empresas estadounidenses que básicamente hacen con ellas lo que les da la gana. Sacan un rendimiento económico, nosotros seguimos pagando alegremente por dispositivos carísimos que nos espían en nuestra propia casa y no tenemos un gran hermano, sino millones de pequeños hermanos que llevamos en nuestro bolsillo, que llevamos en nuestra casa creyendo que con eso controlamos nuestra casa. En realidad nos están controlando a nosotros. Es un panorama realmente aterrador. Sin embargo, nuestros hijos ya están creciendo con él. Y lo están interiorizando. Mark Zuckerberg llegó a decir en una ocasión que el concepto de privacidad había muerto. Sin embargo, es un señor que se ha comprado una mansión en un barrio en el que ha comprado todas las casas del barrio. ¿Para qué? Para que no haya nadie cerca de él. O sea, como el Guiñol, recuerdan las noticias del Guiñol, como el Guiñol de Alberto Ruiz Gallardón, decía en su momento, a mí básicamente es que la gente me da asco. Bueno, pues Zuckerberg debe ser algo parecido. Y la privacidad que ha muerto es la de los demás, no la suya, que para eso ha hecho que en el barrio no pueda vivir nadie, porque ha comprado todas las casas. Así que hace un poco como Salvador Dalí, cuando decía, yo no soy loco, los pobres están locos, yo soy excéntrico. Así pues, él no busca su privacidad, la privacidad ha muerto, la de los pobres. Él lo único que tiene es seguridad para sus hijos y su familia, para poder desarrollar un proyecto de familia seguro. ¿He perdido el audio? No. Curiosamente me suena a lo que han hecho dos políticos de Madrid, uno de ellos con una larga melena recogida en una coleta. Bueno, no me voy a perder en digresiones. Les dejo. Evidentemente vamos a hablar aquí de Big Data. El Big Data no es solo tener mazo de datos, como dirían los millennials, es tener mazo de datos y sacar correlaciones entre ellos. Realmente la Administración de Justicia y yo como representante de ella no somos los más aptos para hablar de ello. Si hiciéramos un poco de Big Data, caerían los malos a paladas. Fíjense que hemos llegado a tener el caso de sujetos que estaban en busca y captura y venían puntualmente a las comparecencias a Pudacta, es decir, usted queda en libertad provisional con la obligación de venir aquí cada 15 días a firmar. Y estaban en busca y captura y estaban viniendo a firmar cada 15 días. O sea, nadie estaba cruzando los datos para decir, oiga, mire, ya que ha venido a firmar, ya se queda que tiene usted una requisitoria pendiente de otro juzgado. O sea, es que somos compartimentos estancos, no hacemos Big Data. Y eso que la Administración de Justicia es una fábrica de generar información. Nuestro sistema de gestión procesal, Justicia BAT, tiene información de todos ustedes.
bien los que hayan sido autores de un delito, espero que aquí yo no haya ninguno, bien los que hayan sido víctimas de un delito, bien los que en algún momento hayan presentado algún tipo de reclamación civil ante la jurisdicción, se hayan divorciado, se hayan casado por lo civil, hayan tenido un incidente con el seguro, lo que sea. Si ha pasado por los tribunales, están ustedes en Justicia BAT. Tenemos una base de datos ingente con la que no hacemos Big Data. Por lo tanto, para hablar de Big Data y de sus consecuencias legales, empezaremos escuchando a mi tocayo y gran amigo, y a pesar de ello abogado, Jorge Campanillas, que tiene la palabra. Como quieras. La presentación está ahí. Vale, no estoy en el atril, pero sigo estando presente. Ah, bueno, vale. Pues me quedo arriba. Prefiero. Pues ya que os he hecho levantaros a todos, me quedo sentado. Lo único espera. Sí. Sí, ese. Esto claramente no es el ordenador de Jorge porque hay un icono de WhatsApp. Él no usa WhatsApp. No uso WhatsApp. Vale. Bueno. Ver, modo pantalla completa. No sé si funciona. Si está apagado no suele funcionar, ¿no? Vale. Bueno, primeramente muchísimas gracias Benito, Jorge y a la organización por haberme invitado y los quebraderos de cabeza que os he llevado porque últimamente la agenda está bastante complicada por mucho Big Data que tengamos, ¿no? Iba a decir otras cosas, pero bueno, ya casi Jorge me ha hecho la presentación, así que podemos empezar a discutir, ¿no? No, la verdad es que cuando estaba hablando Jorge había muchas cosas que me venían a la cabeza, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, intentaré resumirlas y que por lo menos sea algo interesante, ¿no? Sobre todo, bueno, ya cuando estás ahí estamos como en casa, así que nuestros dispositivos móviles ya saben dónde hemos estado. De hecho, yo creo que seguramente os haya pasado, ¿no? Que de repente vas a un sitio, piensas que nunca has estado y tu dispositivo se conecta a la wifi sin preguntar la contraseña y dices, ahí va, he estado aquí, ¿no? O sea, he debido tener algún tipo de dolor de cabeza o algo, o se me ha olvidado que ya había estado aquí porque mi dispositivo sabe que he estado aquí porque se ha conectado a la wifi sin tener que preguntarme la contraseña, aunque el móvil haya cambiado. También es cierto que de un móvil a otro pues hacemos la transferencia de los datos y al final se queda ahí. Es decir, los móviles saben más que nosotros, que incluso se acuerdan que hemos estado y nosotros no recordábamos que habíamos estado en ese hotel y que quiero pensar que he sido yo el que ha estado en ese hotel. Y que nos ha pasado, ¿no? Así que estamos siempre en una red y estamos en esa red, estamos como en casa, ¿no? Yo antes siempre lanzo esta pregunta. ¿Estáis seguros de que no habéis vendido vuestra alma? Aquí, hoy habéis venido, nos hemos levantado a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, vamos a ir a oír unas jornadas. ¿Estáis seguros de que no habéis vendido vuestra alma? Si tenéis, eso ya es otra pregunta, si tenemos alma o no tenemos alma, tú eres fiscal, no tienes, por supuesto. Bueno, pues esa es una de las preguntas que hay que responder, ¿no? Y al final con el tema de ética, Big Data, pues es lo que corresponde. ¿Tenemos alma? ¿Has vendido el alma? ¿Sí o no? Pues nada. También está claro que hoy en día, pues no lo pondré, pero hay una web, esa de Internet Real Time, que si la pinchas te dice en ese momento cuántos tweets se están publicando, cuántas publicaciones en Facebook se están haciendo, cuántos vídeos estamos subiendo, en Instagram cuántos me gustas hay, es decir, que realmente, y si le pinchas, vemos que crece exponencialmente, ¿no? O sea, que en este momento estamos haciendo crecer, como decía Jorge, pues al gran hermano, al pequeño hermano, estamos creciendo a Internet y le estamos dando nosotros mismos todos los datos, ¿no? Vivimos en la información del dato, en la sociedad del dato, ¿no? Antes se hablaba de la sociedad en red, que bueno, que era un sistema pues de Van Dyck y Manuel Castells y los grandes, pues en este caso, pensadores del mundo, ¿no? Hablaban antes de la sociedad en red, ¿no? Primero era interconectar. De hecho, cuando nos conocimos, pues eso, era que las redes fuesen más rápidas, aunque ahora también hay otra guerra por el 5G y por todo lo que se está viendo, pero bueno,
era una sociedad que se interconectaba, ¿no? Por lo menos ya en este primer mundo, desde luego estamos interconectados y hemos pasado a la sociedad del dato. Es decir, ya estamos todos interconectados y ahora lo que importa es el dato. De hecho, se habla ya mucho y ya esas frases míticas, ¿no? de que los datos es el nuevo petróleo, es el nuevo oro. Es decir, que realmente ahora estamos en esa guerra. Como ha comentado Jorge, pues al final Facebook, sí, Facebook ha tenido muchos problemas, Cambridge Analytica, pero vuelve a presentar los resultados y tiene 20.000 millones de beneficios por muchas crisis que haya tenido, por muchas bajadas de usuarios que dice que ha tenido, 20.000 millones de una empresa que no pagáis, ¿verdad? No pagamos por utilizar Facebook. Y dices, bueno, pues entonces realmente ¿dónde están ganando pasta? Pues al final la sociedad de los datos y en este caso nuestra privacidad, ¿no? A mí vi un documental de Facebook que me pareció muy curioso, que tú comentabas que Google no tiene ahí no sé cuántos chinos mirando los datos de Gmail. Facebook sí tiene todo un edificio de hindús, y en este caso creo que también lo van a poner en Barcelona, revisando absolutamente todas las fotografías que se están subiendo en Facebook. Primero tienen el algoritmo que discrimina ciertas fotografías que pueden dar falsos errores o falsos positivos, y luego toda esa gente tiene además creo que 2 segundos o 1 segundo, una velocidad alucinante para si una foto se puede pasar o no se puede pasar. O sea, hay gente viendo todas nuestras fotografías, ¿no? Es cierto que son las que se supone que no son las que debieran ser publicadas, por eso luego pues salen esas noticias de que Facebook ha censurado una imagen de una persona, de una mujer dando el pecho, pues porque bueno, pues su algoritmo ha funcionado mal o no. Ahí habría que verlo, y de hecho yo creo que una cuestión de la que tendremos que hablar, y a mí es la que más me preocupa, es el sesgo de los algoritmos, y que bueno, pues ahí pongo algunos ejemplos de cómo los algoritmos tienen un sesgo que yo creo que es muy preocupante y que nos debiéramos todavía mucho discutir, y no solo estar abogados, fiscales y técnicos en esta discusión, sino que filósofos, bueno, otro tipo de perfiles para que los algoritmos no tengan esos sesgos, ¿no? Pero bueno, que me voy yendo. Estamos en la sociedad del dato, ¿no? Como digo, pues al final estamos en ello. Como ha comentado también Jorge, y yo es algo que también es un principio ya muy básico, que si no estamos pagando por algo será porque nosotros somos el producto, somos el servicio, somos las personas, somos nosotros los que estamos ahí dando más a Facebook, a Instagram, me da igual, a cualquier red social, a Google, estamos dando nosotros todos nuestros datos y con ellos Facebook está ganando 20.000 millones en beneficios de algo, reitero, que nosotros no estamos pagando. Bueno, cifras, ¿no? De esas, de cuánto compró por WhatsApp, es que a veces también se nos olvida que en esto ya casi empiezan a ser oligopolios y tirando al monopolio, es decir, Facebook es Instagram, es WhatsApp, son las grandes tenedoras, Google tiene absolutamente pues eso, un montón de aplicaciones, es decir, cada vez, aunque haya startups, hay muchos startups, pero al final todas las grandes van comprando las startups que más les interesan y estamos, o las grandes, Apple, Facebook, Google, las que están teniendo al final todo ese tipo de información y todo ese tipo de datos, ¿no? Luego lo que pasa es que también pues, nos llegan esas falacias de no pasa nada, si tengo derecho al olvido, si como decía Jorge, pues está regulado en el reglamento de que nos puede olvidar, pues hay que ser conscientes de que tendremos un derecho pero que las máquinas no olvidan. De que también echa la ley, echa la trampa, ¿no? Se ha regulado, es verdad que está ahí, pues que Mario Costeja, que fue el primero que quiso ejercitar el derecho al olvido y lo consiguió, al final se ha hecho famoso. Es curioso, ¿no? Que solicitas el derecho al olvido y luego sales en todos los medios y ya todo el mundo te reconoce porque quería ser olvidado, ¿no? Pero es cierto que tenemos derecho a que nos olviden, o por lo menos yo más que derecho al olvido lo que hablo es el derecho que tienes a modular tu vida pública y que lo que te guste esté ahí y lo que no te guste pues tengas herramientas para cambiarlas, ¿no? Y que Google pues no posicione las primeras noticias que has aparecido en una multa en el BOE, sino que ponga lo bien que has estado aquí en esta presentación y como todos me habéis aplaudido. Yo no quiero que aparezca mi multa del BOE, sino lo bien que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, es cierto que nos estamos dando herramientas y que a Google y a las grandes no les ha gustado el tema del derecho al olvido, con lo cual también quiero ser positivo y estamos pensando que algo en Europa por lo menos estamos haciéndolo bien. Porque también cuando estaba hablando Jorge me estaba acordando que quizás no queramos ir a China, ¿no? La gran muralla que tienen, y China pues ya sabemos cómo es, y sí, están llegando a sistemas de Big Data y están cogiendo a los malos por todas las cámaras que tienen en las ciudades y están detectando a esos. Esto no hace falta, bueno, claro, es verdad que tampoco tenemos que ir de un sistema en donde
no les pillas cuando van a firmar al juzgado, pero en este caso es que vas por la calle y ya directamente, pues, oye, mira, este era el que estábamos buscándolo, ala, pase usted para adelante, ¿no? De hecho, en San Francisco han prohibido el sistema de cámaras por este gran hermano que estábamos generando, así que estamos hoy en día en una gran lucha, ¿no? También hay que ser conscientes que nos están escuchando, pero bueno, no por eso dejar de luchar por ello. Como digo, al final, bueno, esto se habla también de algoritmos, de transparencia de los datos. Yo creo que siempre he luchado y siempre lo he dicho, ya estaba en la Ley Orgánica de Protección de Datos y yo creo que todavía va a tener más importancia cuando hablamos de algoritmos, de cómo vamos a poder luchar contra los algoritmos, a que un algoritmo ya decide si me da una hipoteca o no me da una hipoteca, ¿no? Aunque luego es el director del banco el que me dice, no, Jorge, no te la voy a dar. ¿Y por qué? Pues porque la máquina dice que no te la voy a dar, pero bueno, por lo menos puedo discutir con el del banco o pasarle un sobre al del banco y que cambie la decisión de la máquina. No he oído eso. Eso no lo has oído, ¿no? Al notario tampoco, ¿no? No, tampoco. Pero bueno, en cierta forma, dentro de poco ya no estará el director del banco, no le podré pasar el sobre, no le voy a pasar el sobre. No, tendrás un altavoz de Google Home. Sí, Y y será él el que me dirá, hipoteca? Jorge, No. la hipoteca no te la voy a dar, de hecho la casa que sepas que ya no es tuya y que ya está vendida, y yo cómo voy a poder luchar contra ello, porque realmente al final es un algoritmo el que decide todo eso, ¿no? Pues también la normativa empieza a darnos posibilidades de que, oye, yo quiero saber cómo funciona ese algoritmo, qué decisiones toma ese algoritmo y también poder impugnar ese tipo de decisiones. Quiero saber por qué ese algoritmo toma esa decisión. Yo ya sé cómo están mis números y sé que nadie me tendría que dar una hipoteca, pero que me diga el algoritmo en base a qué bases de datos ha tomado esa decisión, a qué ratios, por qué yo así y a Jorge no. Claro, Jorge es fiscal y por supuesto pues tiene más ética que los abogados y seguramente se la darán a él, pero yo quiero tomar decisiones, ¿no? Yo creo que ahí es algo que tendremos que ir valorando un poco más, ¿no? Tenemos derecho a no ser objeto de una decisión basada en tratamientos individualizados de los datos, a que una máquina diga por qué a mí un seguro me sale más caro que a otra persona, porque pues que la máquina sabe que mi coche es rojo y los coches rojos tienen más accidentes por tal, ya, pero todo eso ¿en base a qué? ¿En base a qué estudios tenemos que ir haciéndolos, ¿no? Como digo, pero es que a mí lo que me preocupa sobre todo, y creo que se habla de transparencia y de ética, es el sesgo de los algoritmos, ¿no? Y hay casos muy sangrantes últimamente, en los años, que yo creo que todavía tendrá que perfilar. Una persona de color negro se dio cuenta que cuando subió a Google las fotos con una persona, los etiquetó como gorilas. O sea, ostras, Google de hecho tuvo que quitar el sistema de fotografía y de etiquetado porque se dio cuenta que su máquina tenía errores bastante graves, por no decir discriminatorios y tal. ¿Y eso por qué? Pues porque, bueno, pues tiene un sesgo en los algoritmos y el quien está programando los algoritmos pues habrá metido la pata y el algoritmo todavía no ha aprendido nada, ¿no? Además también, pues como decía ahí, ¿no? Un estudio de una universidad detectaba que para ciertos puestos de trabajo, casualidad, no se mostraban a las mujeres, se mostraban más hacia los perfiles de hombres. Pues sesgos que hay que tenerlos totalmente en cuenta y hay que ver los riesgos que eso se va aplicando, ¿no? O también en eso mismo, un estudio de esos luego de Big Data que queremos hacer, pues que detectaba que al final si eras persona negra, pues te etiquetaban más fácil como delincuente que una persona heterosexual de raza blanca. Por supuesto, pues no somos delincuentes, o sea que los algoritmos todavía tienen mucho que perfilarse y tenemos que ser conscientes de ello y, como digo, primero tenemos que ser conscientes o saber por lo menos en base a qué están tomando decisiones y cuidarnos de todos esos sesgos que puedan ir teniendo, porque al final se puedan estar perfilando o nos pueden perfilar más la sociedad de lo que nosotros mismos pensamos, ¿no? O sea, ya en la historia de la humanidad existen muchas de esas situaciones en la que la propia arquitectura es la que ha generado pues ciertas discriminaciones. Ahora serán los algoritmos los que generen esas discriminaciones yo creo, con mayores riesgos, ¿no? Para la propia ciudadanía. Si me permitís, al final la normativa de protección de datos es cierto que tiene todo su origen en la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes hicieron algo bien y era una máquina que realmente trillaba muy fácil los datos para determinar quiénes eran judíos y quiénes no eran judíos y tuvo su éxito, lamentablemente, por todo lo que conocimos. Los alemanes vieron el riesgo que tenían las máquinas y dijeron, no, esto hay que regularlo. Sacaron ellos las primeras normas en un Länder alemán
y toda nuestra normativa viene por ahí. Lo que pasa que hoy en día parece ser que se ha ido a regular a la parte de las empresas. Oye, Amazon nos vende más y mejor, y es que acierta siempre en las recomendaciones que yo quiero. Y es verdad que contra eso pues tenemos que luchar. Pero da la casualidad que nos estamos olvidando, y con esto ya, si no no sé cómo tiempo vamos... Tienes tiempo. Termino. Por cierto, has dicho que los nazis hicieron algo bien, que sepas que tu carrera política se ha terminado. Sí, bueno, si lees Twitter ya yo hace tiempo, porque dice que tenía un hashtag que se fusila poco, con lo cual sí, entiendo que si en un momento dado voy a dar el salto, que no lo voy a dar, pues ya una de dos, o suicido mis cuentas, que ya está, Internet no olvida, con lo cual estará por ahí almacenado. De hecho, había una cuenta que me hacía mucha gracia, que era donde Diego, que era un sistema que guardaba todos los tweets, pues si acaso en un momento dado decías lo contrario, pues te recordaba la máquina de que tú habías dicho eso, ¿no? Así que nada, mi carrera política desapareció hace muchos años. A todo esto que venía, ¿no? Es decir, que es cierto que el reglamento, y aquí en Europa nos hemos protegido muy mucho de que las empresas nos quieren vender más y mejor, y que es cierto que Google y Facebook son malísimos, en cierta cuestión, pues sí, hay que regularlos para no generar un gran hermano con muchos riesgos, pero date que el riesgo, como comentaba antes, siempre ha venido en mucha parte de los estados. ¿Y a qué quiero venir? Es decir, salió el reglamento, se desarrolló la Ley Orgánica de Protección de Datos y da la casualidad, el año pasado, estamos en el año pasado, que de repente, con todo lo que estaba pasando en el Parlamento, todos los trámites estaban votando la Ley Orgánica de Protección de Datos por unanimidad. Y a algunos juristas nos tocó un poco la moral. Es decir, uy, ¿unanimidad en el Parlamento? Sí, qué raro era esto, ¿no? Dices, bueno, vale, es una ley orgánica de protección de datos, todos entendemos que puede haber unanimidad porque es algo que no les incumbe tanto a ellos, que creen que está bien y todos votan a favor de ello, ¿no? Pero a nosotros nos chirría... Perdona que te interrumpa, Jorge. Cuando en el Parlamento hay unanimidad solo se produce en dos casos: cuando nos van a dejar el ojete como un bebedero de patos o cuando se van a subir el sueldo. Efectivamente, ¿no? Y como tú y yo pues tenemos esas... pensamos mal, no sé por qué, dijimos, aquí hay gato encerrado. No puede ser que sea por unanimidad tan clara y que nadie haya dicho ni siquiera me abstengo, ¿no? Porque siempre hay, además, ¿no? Entonces, mirabas la Ley Orgánica de Protección de Datos, que no era más que un decir, oye, que estamos de acuerdo con el reglamento y tal y cual, y dices, aquí no hay nada. Ibas a las disposiciones adicionales de una ley que es el cajón desastre y no encontrabas nada, hasta la última disposición final transitoria de estas que dices, modificación de la Ley Orgánica General del Régimen Electoral. Espera, ¿la Ley Orgánica de Protección de Datos qué tiene que ver con el régimen general electoral? Nada. Y leías, oiga, los partidos políticos pueden recabar todos nuestros datos que hayamos publicado por un interés legítimo. En este caso no decían interés legítimo, decían interés público. Es decir, decían, mira, la Ley Orgánica de Protección de Datos está muy bien, pero para las empresas. Eso a nosotros, como partidos políticos que somos y como Estado que tal, desde hecho, pues está mal porque nos fastidia nuestro negocio. Entonces dijeron ellos, mira, esto está muy bien, pero para los partidos políticos la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento de Protección de Datos no sirve absolutamente para nada, para nosotros es una cortapisa, con lo cual podemos recabar absolutamente todos los datos de nosotros que hayamos hechos públicos en Internet y ellos los pueden tratar. Claro, esto es muy naif diciendo, Jorge, es un partido político, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues lo que sabíamos todos, bases de datos ideológicas. Oye, ¿tú quién has votado según lo que hayas dicho en Facebook? De hecho, en una de las exposiciones de motivos y bueno, una de las argumentaciones que se hacían en el propio Parlamento, el que incluyó el artículo ya lo decía claramente, es legalizar Cambridge Analytica. Lo dijo así y se quedaron todos tan tranquilos, con lo cual los partidos políticos dijeron, claro, esto está muy bien, obtenemos los datos de Facebook, hacemos perfiles ideológicos y como sé que Jorge cogea de aquí, le voy a bombardear es la base de las fake news, le voy a bombardear con esto porque sé que él a su grupo de opinión va a modificar y además sé que está en ese pueblo donde puede generar un cambio de gobierno. Pues así es, y lo decían tranquilamente, ¿no? Entonces, unos juristas que nos reunimos, lo leímos y dijimos, oye, esto nos toca un poco la moral. Lo publicamos en Internet, de hecho casi conseguimos que en la última votación del Senado se retractaran, un partido dijo dijo que votaba en contra y que lo iba a elevar al Tribunal Constitucional, algunos dijeron, vaya, hemos hecho unanimidad hasta ahora, si ahora decimos que no, pues quizá quedamos un poco mal y peor, y votaron a favor de ello, ¿no?
Bueno, pues no se quedó ahí, salió el hashtag no con mis datos, y por suerte pues eso fue al Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo lo ha subido al Tribunal Constitucional, porque ese partido político que dijo que lo iba a hacer no lo hizo, y el Tribunal Constitucional la semana pasada ha anulado ese artículo diciendo que efectivamente esto era una burrada y que no establecía ningún tipo de garantías para los ciudadanos, algo que la propia normativa y algo que el propio reglamento lo establecía para todos los ciudadanos, ¿no? O sea que con esto que se aprende, que en cierta forma es, vale, la normativa de protección de datos está muy bien, pero cuando no toques mi negocio. Mientras tú estés tocando el negocio de las empresas, pues está bien, pues que no nos envíen tanta publicidad y que hay que poner cortapisas, pero siempre digo lo mismo, para mí el mayor riesgo son los gobiernos y son los partidos políticos, y este era un gran agujero para que ellos pudieran hacer lo que ya lo habrán hecho o lo están haciendo, son esas bases de datos ideológicas, con luego que venga los que vengan de Estados Unidos a decirnos el tema de las armas, ¿no? Pero bueno, esperen, con esto por lo menos quería ir demostrando esa parte de ojo con los sesgos y ojo con la normativa de protección de datos, que está muy bien, pero luego pues vemos que no es para todo. Y como siempre, la gran mentira de Internet, pues ya le ha dicho Jorge, que es el acepto de las condiciones, y con esto es, ¿estáis seguros de que no habéis vendido vuestra alma? Pues Game, igual, pues eso, de juegos. En 2010 metió en sus condiciones el April Fool, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, en las condiciones metió abajo una cláusula que decía, oye, mira, que este día si nos compras, que sepas que nosotros nos vamos a quedar tu alma. Pero te daban un plazo para decirte en cierto tiempo, decir, oye, mira, pero si tú has leído hasta aquí y nos lo dices, pues te vamos a dar un cupón de descuento. ¿Cuánta gente leyó eso? A mí me parece un porcentaje muy alto, ¿no? Pero bueno, dice Game que se quedó con un 88% de las almas. Para mí me parece mucho que un 12% se haya leído las condiciones de contratación, porque no me las leo ni yo en algunas cuestiones, aunque las desarrollemos, ¿no? Así que seguramente no hayáis vendido vuestra alma o hayamos vendido nuestra alma, pero ni siquiera lo sepamos, y ahora las grandes multinacionales tengan nuestra alma repartida en 100 y unos cuantos cachitos. Pues nada, muchas gracias y a discutir. Como habéis comprobado con la penúltima intervención de Jorge, su intervención junto con otros juristas para luchar por los derechos de los ciudadanos y anular esa disposición final de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos y chistosamente garantía de derechos digitales, que era la coletilla que tenía, demuestra que lo de que la ética de los abogados y que tenía que haber un fiscal para controlarlos no era más que un chiste. Evidentemente, en cuanto a lo de los bancos, no se trata de que yo tenga mayor ética que él, sino que yo lo que tengo es nómina. Soy un funcionario, a mí me tienen controlado perfectamente. En cualquier caso, no quisiera dejar de cerrar la intervención de Jorge sin reivindicar una figura que creo que es un visionario, que ya en los años 80 nos advirtió del mundo hacia el que nos dirigíamos, que es José María García, Butanito, con su famosa coletilla. Ojo al dato. Bien, todas estas cuestiones jurídicas sin duda son interesantes. El tema de los monopolios también lo advertía José María García cuando hablaba del imperio del monopolio. Sin duda tienen una importancia capital, pero el cómo guardamos nuestros datos, qué medidas de autoprotección tomamos, todo esto nos lleva ya al mundo de la ciberseguridad, y la ciberseguridad es el mundo en el que se mueve como pez en el agua nuestro siguiente ponente, que a continuación tiene la palabra. Adelante, todos tuyos. Vamos a cambiar entonces la presentación. Un segundo. Sí. ¿Dónde está la presentación? Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Yo me llamo Juan Carlos Rodríguez Rico. Lo que pasa que en el mundo de la educación en el que me muevo, soy profesor en AEG y Castechea, y durante 18 años fui profesor en CEBANC, aquí en San Sebastián. Me conocían como Kiko. Me conocían como Kiko porque, bueno, en el colegio, en nuestra época, nos llamaban por los apellidos, no nos llamaban por el nombre, y parece ser que Rodríguez había unos cuantos, y entonces a mí me quedó Rico, y de Rico pues parecía que Kiko salió así como más familiar, y pues soy Kiko desde que tengo 10 años, ¿no? Una cosa así. Bueno,
Ya han hablado bastante y bastante bien además, ¿no? Los dos ponentes anteriores, ¿no? Tanto sobre lo que es la visión general, ¿no? De lo que hacen las empresas con estos datos, como ya, en este caso Jorge, un poco más concreto, ¿no? De lo que es la parte de privacidad. Yo me gustaría un poco hacer hincapié en algunas cosas que quizás puedan añadir algo más, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, evidentemente ya todo el mundo ya tiene el concepto, ¿no? Es decir, se están recogiendo muchos datos, ¿no? Y con ellos se están haciendo, pues no sabemos muy bien qué. Realmente, a nivel un poco más técnico, sí que nos encontraríamos más un poco con este esquema de aquí. Cuando se hablaba de Big Data, la idea es que las características que definían el Big Data era que tenía que ser un ingente volumen de datos, ¿no? Que además esos datos tenían que ser totalmente distintos, que eran muy heterogéneos, es decir, que iba a ser de alguna manera difícil el tratarlos, ¿no? Porque cada fuente era completamente diferente. Es decir, ya no venía el concepto de lo que todos los que habíamos estudiado informática conocíamos como las bases de datos, ¿no? Estructurales, que había los campos y las filas que eran cada registro y tal, sino que aquí cada registro es de su padre y de su madre, y entonces entraña una gran complejidad, ¿no? el gestionar esos datos. Y eso es lo que lleva a todo ese proceso que hoy se habla mucho, ¿no? De minería de datos, ¿no? Que la minería de datos es algo que están nuevamente ahora es la profesión del futuro, es donde se necesitan no sé cuántos profesionales. Durante muchos años era la ciberseguridad, el puesto de ciberseguridad iba a ser el más demandado, la mayor no sé qué. Ahora empieza a ser otra vez la minería de datos, el análisis de los datos, el Big Data, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque fijaros que un poco en general, todo lo que habla ahí en la parte de minería de datos, ya se habla de las estadísticas, se habla de lo que sí ha comentado bastante bien, el tema de los algoritmos, ¿no? Los famosos algoritmos que van a tomar decisiones. Pero se menciona mucho también ya de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, bueno, para mucha gente la duda sigue siendo, bueno, ¿cómo una máquina va a ser inteligente? Esa máquina, a mí siempre me decían, la ha programado una persona, un hombre, luego el inteligente es el hombre que ha hecho la máquina, ¿no? Pero el problema es que ahora verdaderamente esos algoritmos que se habla de inteligencia artificial y ese concepto que ahora también se menciona mucho del machine learning, ¿no? Como que las máquinas que aprenden, ¿no? Sí que dicen que realmente habría que enfocarlo más hacia el machine teaching, es decir, habría que enseñarles realmente a las máquinas qué es lo que queremos luego que aprendan o cómo queremos que lo aprendan, porque si les dejamos a las máquinas y si les dejamos a los algoritmos que ellos tomen esas decisiones, verdaderamente en algunos casos, vamos a comentar luego, pues podríamos estar en un problema, ¿no? Que eso es un poco lo que hay. Pero inteligencia artificial no es un concepto nuevo. Yo cuando empecé a estudiar informática, ¿no? Pues allá por los años 80, ya se hablaba de la inteligencia artificial y los famosos árboles binarios de búsqueda van a sustituir a los médicos, ¿no? ¿Tiene fiebre? Sí o no. Si tenía fiebre, ¿la tiene continua? Sí o no. Bien, si no la tiene continua, ¿tiene picos de 38 o no? Y entonces pi, te decía, ya está, usted lo que le pasa es no sé el qué y se acabó. Claro, al final se ha visto que efectivamente no es tan sencillo y como decimos ahora, verdaderamente es el momento de ver qué están haciendo esas máquinas, qué están haciendo, digamos, con esos procesos. De lo que sí que hemos hablado ya, y han dado también verdaderamente cifras, son de todo lo que pasa, o en un día, o lo que pasa en un minuto en Netflix, en Amazon, en tal. Es decir, o sea, estas cifras que vienen ahí, la verdad que es que ya asustan. Es decir, los que también venimos de la época de la informática, de los bytes, los megabytes y los gigabytes, ¿no? Llegamos a los terabytes, pero ahora ya empiezan a hablar de petabytes, exabytes, no sé qué, o sea, pero en cualquier caso la sensación es muchísimo. Es decir, o sea, pasan tantas cosas que, como decimos, parece difícil, ¿no? Que esté todo controlado, que esté todo, digamos, bajo un control seguro, ¿no? Bien, Google, es que claro, si hay que hablar de Big Data, pues siempre hay que hablar de Google, y al final hay que hablar también en este caso, como decíamos, de Facebook, ¿no? Pero claro, es una empresa que está valorada en 200.000 millones de euros, ¿no? Que como dicen, se requieren 1.000 ordenadores, Google requiere 1.000 ordenadores para que se dé respuesta en 0,2 segundos. Es verdad que a mí todavía la gente me dice, pero ¿cómo puede ser tan rápido esto? ¿No? O sea, que le das y ¡pum!, ¿no? Ya sale, ¿no? O sea, y es verdad, o sea, pero si le he puesto cualquier cosa y me lo ha localizado todo, ¿no? Se realizan 58.000 búsquedas por segundo, es decir, o sea, tiene unas cifras esto desbordantes, ¿no? Claro, detrás de Google, los famosos centros de datos de Google, o lo que llaman las granjas de servidores de Google, o sea, este no es la granja, este es un pasillo de la granja. O sea, todo esto, cada rampa de estas que veis, son ordenadores, tienen unos sistemas de refrigeración que no los tiene en ningún sitio, es decir, o sea, tiene una estructura increíble, ¿no? O sea, hay vídeos donde tú puedes como viajar por dentro de lo que es el CPD y ver qué es aquello. Entonces, claro, cuando uno se plantea esto dice, pero ¿cómo pueden pagar esto? Es decir, o sea, no es que lo paguen, es que encima tienen, como han dicho, unos beneficios anuales desbordantes, cuando realmente mantener toda esta estructura, efectivamente, tiene que costar muchísimo, muchísimo. La razón está claro, es decir, pues viven de los datos, viven de nuestros datos. Lo que pasa es que viven de nuestros datos también, como ya han comentado, pues porque generalmente lo estamos haciendo voluntariamente.
o al menos no sabemos que lo estamos haciendo. Este es un ejemplo que os he sacado de lo que es el control de actividad de la cuenta de Google. Es decir, todos navegamos en Google y es verdad que nos van a pedir siempre una cuenta ya desde que configuramos el teléfono. Te dice, ¿tiene cuenta en Google? Pues deme un correo, no sé qué, el password y ya está. Pero si entramos un poco a ver lo que es el programa, digamos, que habla en la parte concreta de la cuenta del usuario, sí que te habla, ¿quieres registrar la actividad en la web y en las aplicaciones, el historial de ubicaciones, la actividad de voz y audio, todos tus dispositivos, todo? O sea, yo, claro, ahí lo veis, lo tengo detenido. Yo sí, porque digo, bueno, pues no sé, a mí de momento pues no creo que es tan relevante para mí, o sea, que Google me esté dando continuamente avisos de cosas. Es decir, yo de momento ya sé, creo que sé las cosas que quiero, ¿no? Y como que tampoco necesito que me estén continuamente recordando, que vaya andando y me digan, oye, una cafetería, ¿no? Igual quieres un café. Digo, bueno, si quisiera un café ya habría entrado, ¿no? O sea, no necesito que me digas que aquí hay una cafetería para que me apetezca tomar un café, ¿no? O sea, parece que te quieren crear, como dicen, la sensación. Todos habéis vivido, o sea, si os ocurre un día empezar a mirar algo en donde sea, en Booking de un sitio de viajes, y se acabó. Oye, Madrid te está esperando, oferta en Madrid, oye, ¿qué? Y dices, joder, o sea, ya llega un punto que dices, bueno, venga, vale, que voy, ¿no? Porque es que me dejen en paz, ¿no? O sea, yo no puedo estar todo el día pendiente de si voy a ir o no voy a ir, ¿no? Pero todos estos parámetros, como os digo, es el usuario el que deberíamos decidir si queremos activarlo o no. Claro, lo que pasa es que si no hacemos nada están activados. Otra cosa es que tú quieras entrar y los detengas. También es verdad que ellos te dicen, bueno, a partir de ahí, todo eso de tu actividad, tu cronología, los sitios por donde has pasado, como, claro, la coletilla pone, solo tú puedes ver esa información. Bueno, solo tú no, solo tú y Google, ¿no? O sea, que Google, lo que te quiere decir es que, hombre, no puede otra persona, digamos, entrar a mirar esto porque esto está como en tu perfil. Pero no sé si lo habéis hecho, pero si entréis aquí y le diese, por ejemplo, a ver mi actividad o a ver mi cronología, es que sale que has salido andando de casa, que te has parado no sé cuántos minutos aquí, que sigues andando hasta no sé dónde, que has cogido el coche. Y encima es que distingue si es coche o moto por la forma, yo creo, de cómo acelera o cómo frena. O sea, porque yo tengo coche y moto. Y me dice, viaje en moto y luego coche. Y digo, ¿pero cómo? O sea, si yo no le he dicho nada que estoy en el coche, que estoy en la moto. Porque, a ver, el coche puedo tener igual un sistema de esos de... Pero en la moto no tengo nada y en el coche os digo de verdad que tampoco tengo nada. Pero sabe, él distingue que eso es... Tiene más pinta de que sea un coche a que sea una moto, ¿no? Sencillo. En el coche tendrás un manos libres Bluetooth al que te conectas y en la moto no. Podría ser, pero yo creo que, fíjate, hasta este día que creo que no lo conecto, ¿no? Más que alguna vez muy en concreta. En mi etapa anterior, cuando estaba en... Está la policía municipal aquí, ¿no? Tomen nota que este señor coge llamadas con su teléfono. No, la verdad que yo estuve 18 años trabajando en S21SEC, una empresa fundada en San Sebastián, pero que tenía también la central en Madrid. Me tocaba viajar mucho en Madrid y me mentalicé y dije, o sea, no se puede coger el coche ni con el manos libres. O sea, de verdad, yo soy de los convencidos de que no se puede coger el coche y me creo esos mensajes de un segundo al teléfono supone 100 metros de... Como soy un poco informático, pues hago números y digo, pues es verdad. Entonces, cuando me llama mi jefe, ya me estoy comiendo 500 metros de lo que sea, ¿no? Bueno, claro, pero Google tiene todos estos datos. Y si tiene todos estos datos, ¿qué hace? Los vende y los revende y los revende y los revende. Esto, por ejemplo, claro, es que por no quedarnos solo con Google, esto, por ejemplo, es Adobe. O sea, uno se baja el Adobe Reader, que es gratuito, y claro, todo esto que sale aquí, que no sé, claro, como dice él, ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo lee esto? Esto es todo lo que dice que a quién le va a poder dar información ya Adobe. O sea, claro, sale Google, sale Facebook, sale no sé qué, sale un montón y un montón de empresas. Es que encima están o sea, ellas están conmanchadas entre ellas, ellos ya saben que se van a pasar los datos, se pagan por ello, ¿no? Y al final llega un momento que es que casi cualquier programa que tú instales es muy probable que aunque tú creas que no se lo estás dando directamente a alguien, al final ese otro está haciendo de intermediario para ti. Pero eso sí, te informan, ¿no? Eso te dan una información sobre las cookies, sobre las tecnologías similares, sobre las balizas web, ¿no? Que, hombre, hay que leer esto y entenderlo, ¿no? O sea, se supone que esto igual será para cubrirse ante un problema, decir, no, entonces ya poníamos que no sé qué, bueno, el usuario si no entendió que la cookie era un sistema que no sé qué, pero no la... Usted firmó la hipoteca... Efectivamente, ¿no? Pues es así. Pero claro, también veréis que últimamente nos bombardean con software de seguridad. No os preocupéis, que tenemos programas, ¿no?, que realmente van a cuidar, van a vigilar nuestra privacidad. Este es un caso muy habitual, de McAfee Safe Connect, ¿no? O sea, una conexión segura con McAfee. Y como veis ahí, os dice cosas como que va a proteger nuestras contraseñas, va a mantener tu anonimato en Internet, ¿no? Es decir, no se va a saber que tú estás navegando por Internet. Hombre, esto ya no se lo cree nadie, es decir, o sea, pero ¿cómo que yo voy a navegar y nadie va a saber a dónde voy, qué es lo que hago y tal? Hombre, no, nosotros sí, y nosotros luego ya veremos qué hacemos, ¿no? Claro, pero fijaros que os protege de todo, ¿no? De los bancos, de no sé qué. Pero claro, el propio McAfee, si tú entras a la página de McAfee, te dice, ¿qué información recogemos?, ¿no?
y recogemos esto y lo otro, y lo que haces, lo que compras, no sé qué, si tienes tarjetas bancarias, lo que tal, o sea, ya te empieza a decir que, claro, evidentemente ellos para protegerte, como decíamos, te tiene que conocer. O sea, yo no te puedo, es como dicen los guardaespaldas, no tengo que conocerte, porque si no, no puedo protegerte, ¿no? Pues esto es lo mismo. Para protegernos, primero recogen todo esto y más cosas, pero al final dicen, y si igual solo tenemos que pasar a terceros, o sea, esta información que tenemos por aquí, igual se la tenemos que dar a no sé quién, con lo cual llega un momento que dices, muy bien, estoy utilizando un software que me protege, pero que a su vez el que me protege se está encargando bien mucho, ¿no?, de que se le distribuya toda esa información a un montón de gente. Esto he sacado como ejemplos así de pantalla, de un programa del McAfee, pero es que a cualquier programa casi que entraríamos, nos daríamos cuenta que ya están puestos todos de acuerdo, ¿no?, para pasarse toda esta información. Y si hablaríamos entonces de la ética, pues claro, estos serían los paradigmas, ¿no?, de lo de la ética. Claro, que la persona tendría que estar en el centro, es decir, que sería la persona, ¿no?, la que tendría que ser para el beneficio suyo, pero realmente con su consentimiento y con la idea de que él ha aceptado, ha decidido todo eso. Que tendría que haber un control personal, que efectivamente nosotros tendríamos que poderlo controlar todo, pero de una manera fácil, de una manera sencilla, o sea, de una manera en la que no tuviéramos que ser unos técnicos informáticos, ¿no?, para poderlo hacer, ¿no? O la transparencia, que desde luego supiéramos qué es lo que están haciendo y que lo supiéramos más claro, no con esos documentos farragosos, sino que en 4 frases nos habría quedado claro qué es lo que están haciendo con esos datos. Y claro, la seguridad y la privacidad y evidentemente la responsabilidad. Esas compañías que están trabajando con esos datos, ¿qué están haciendo con ellos? Y si hacen algo que no es legítimo, joder, van a tener algún tipo de, ¿no?, de responsabilidad. Bueno, la inteligencia artificial, como os digo, es otro de los dilemas actuales, ¿no?, porque ya no solamente se une a los algoritmos que van a tomar esas decisiones, al machine learning, a los procesos de lenguaje natural, a los sistemas expertos, a los sistemas de visión, de reconocimiento de la voz, de todo lo demás. Es que están llevándonos, por ejemplo, ahora al siguiente punto, el de la robótica, ¿no?, en el que ahora ya están viendo que, hombre, un robot no se cabrea, no tiene estados de ánimo, no discute con el marido o con la mujer, trabaja siempre, no se queja. Entonces están viendo que efectivamente igual los robots en muchísimos puestos de trabajo nos dicen, oye, igual va a ser lo interesante. Pero claro, ahí es donde surge otra vez la ética, ¿no? Como siempre se habla de los robots. Van a pagar seguridad social, van a tener responsabilidades ellos o los dueños de ellos. ¿Qué va a pasar con, digamos, con las personas que sustituyen? No sé, ya muchos de estos temas, ¿no?, que se están planteando. Porque los algoritmos, que también ya se ha empezado a hablar, podrían ser muy peligrosos. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si a un paciente, ¿no?, se le decide que no hay que medicarle o hay que medicarle de una manera u otra? Imaginaros que llevamos una pulsera de esas, de no sé qué, y nos está dando continuamente nuestros valores, están dando datos. Nos podría servir, sí, para prevenir un infarto de no sé qué, pero vete tú a saber para qué otra cosa puede servir. O, por ejemplo, podría servir para que ya no nos dieran un seguro médico o un seguro de trabajo, pues porque alguien está cogiendo esos datos y dice, oye, esta persona tiene muy mala pinta, ¿no? Pero con eso, a un estudiante que no renueva la matrícula porque han estudiado su comportamiento, pues porque, igual un abogado, ¿no?, dice, oye, este no vale ni la pena meterse con este, es que fíjate lo que me están diciendo, ¿no?, de su historial completo, de todo lo que hace y tal. Y es donde está aquí el riesgo, es decir, cómo se están utilizando esos datos y si de alguna forma somos conscientes, ¿no?, de que muchas cosas las hacemos voluntariamente, pero otras ya no, y en cualquier caso todo se está registrando. Bueno, y aparecen cosas curiosas, ¿no? Resulta que en los Emiratos Árabes, este buen hombre, ¿no?, el Obama bin Sultan Al Olama, ¿no?, pues le han hecho el primer ministro de inteligencia artificial, ¿no? Se supone que allí ya tienen un ministro de inteligencia artificial que se está, bueno, cuestionando, digamos, todos estos temas, la ética y tal, cómo aplicarlo y no sé qué, pero parece ser que es el primer puesto como tal que aparece en esta figura de ministro de inteligencia artificial. Bueno, también es verdad que, ¿no?, ya se ha constituido aquí, por lo menos en España, el grupo de sabios, ¿no?, de inteligencia artificial y Big Data. Ya al menos hay unas personas ahí que ya están pensando que algo vamos a tener que hacer, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues sí que es verdad que ya en el Big Data Congress del 2018 ya se recalcó la ética, la transparencia y la educación. Yo que vengo sobre todo del mundo de la educación, como os digo, hombre, asusta, ¿eh? La verdad que un poco asusta a los jóvenes, porque estos nuevos jóvenes, y lo que llaman los millennials y los no tan millennials, el concepto de la privacidad yo creo que ya lo han perdido, es decir, o sea, no tienen ningún concepto, o lo tienen muy equivocado, ¿no? Es decir, yo cuando he dado charlas a colegios, sobre todo de chavales más pequeños, de hasta 12 años, cuando les decía la típica broma, oye, si yo cogiera una foto tuya cuando estás en la playa, no sé qué, y la pusiera aquí en el patio del colegio, la pusiera ahí en el... No, joder, ¿qué dices? No. Y digo, y en las redes... No, en las redes es distinto porque solo lo ven mis amigos, claro, y los amigos de tus amigos, de los otros, de no sé qué, ¿no? Es decir, no son conscientes, o sea, de lo que está pasando. Y están pasando cosas muy graves, quizás los casos más graves del tema de bullying o el tema del sexting, en el que, bueno, se están dando casos eso de chavales y de chavalas, ¿no?, que con la historieta esta de mandarle fotos a los novios y tal, luego no lo llevan bien, Y claro, decimos, joder, es que son jóvenes que no lo saben hacer.
La noticia saltó ayer, antes de ayer, de una trabajadora de la Iveco, mayor, entiendo yo, que, joder, no sé, y porque ha salido unos vídeos de hace 5 años y no sé qué, y que ha llegado a suicidarse. Entonces, quiero decir que es que esto no es broma, ¿no? O sea, y hay que meterles una cultura de alguna forma, o sea, de que entiendan que no es así. Eso es lo que nosotros también, desde lo que es desde educación, estamos intentando, pero como os digo, es complicado, porque ellos le ven todo como más ventaja que inconveniente. Es decir, eso de que les hagan una oferta de tal, que les digan dónde está el amigo, que le digan no sé qué, les parece como que no pueden vivir sin ello, ¿no? Ve, ¿cuánta gente hay ahora que para ver si se pone la cazadora, en lugar de mirar la ventana y ver si está lloviendo o no, pues mira el móvil? O sea, oye, está lloviendo. Y digo, oye, coño, pues abres la ventana y miras un poco, no, ya se ve que llueve o que va a llover, ¿no? Pero es que no, te fías de los algoritmos, te fías de que el programa ese que tienes del tiempo, las aplicaciones del tiempo, estuve mirando, deben ser de las más descargadas de las que, o sea, estamos obsesionados con el tiempo, ¿no? O sea, si va a llover, si no va a llover, pero a las 4:15, yo qué sé, en Cemorilla, o sea, no en la parte vieja, exactamente en la cuesta de Cemorilla, porque tengo que subir yo ahí a Ulía. O sea, y es que habrá alguna aplicación que te lo dirá, te hará el dibujito y todo, ¿no? De si va a caer justo ahí, ¿no? Eso aparecía en V de Vendetta, en el cómic de Alan Moore, sí, que está hecho en los años 80, a raíz del triunfo del thatcherismo. Ya aparecía que lloverá tantos mililitros cúbicos de 4:15 a 4:20. O sea, ya lo estaban adelantando. Yo, en cualquier caso, tengo que decir que esos algoritmos de predicción del tiempo han salvado mi matrimonio, porque a mi mujer le molesta mucho el sonido de las persianas y como me levanto antes que ella, no puedo mirar por la ventana. Pues bien, pues ya tenemos un motivo, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco también, ¿no?, de algunos de los datos, ¿no? O sea, si realmente la gente, pues, nos preocupamos, no nos preocupamos, qué llegamos a hacer, ¿no? Pero, bueno, y esto, por ejemplo, sí, medidas técnicas, es verdad que te dicen, la gente borra las cookies cuando sale el navegador, la gente gestiona los parámetros de privacidad, o sea, y digamos, en España o globalmente, si hay porcentaje de gente que al menos estamos tomando alguna decisión, pues con esos datos que recogen. Pero esto casi se está centrando en el uso que hacemos de nuestro navegador o de nuestro móvil cuando nos conectamos a Internet. Pero claro, todo lo demás, todas las cámaras que hay, todas las tarjetas de consumidor, me da igual del Eroski y de tal, o sea, todo eso son patrones de comportamiento nuestro, es decir, o sea, creemos que con hacerlo en el ordenador, que ya teóricamente ya está, ¿no? Pero ¿qué va? Si es que lo estamos haciendo continuamente. Cada vez que pagamos con una tarjeta, cada vez que tienes una tarjeta de fidelización, cada vez que haces cualquier cosa, podríamos decir que ya estamos en ello, ¿no? Sí, 4 minutos. Bien. Bueno, y este es el otro boom. El control del hogar en tu mano, todos los dispositivos IoT, todos, he sacado, digamos, como 2 ejemplos, ¿no? Viene este de Panasonic, el otro, que nos ofrecen ahora de todos, controles de cámaras, controles de las puertas, controles de presencia, de no sé qué, de todo. Claro, esto, ¿cómo está configurado? ¿Sabemos montarlos? Hombre, sí, porque coges, le das, lo enchufas y viene todo automático y ya está. ¿Qué contraseñas tiene? ¿Cómo está puesta la seguridad? ¿Seguro que otro luego no puede entrar a nuestras cámaras, a nuestros dispositivos? ¿No? La famosa serie esta de Mr. Robot, ¿no? En el que aparece que a esa chica que era como la jefa de no sé qué, le controlan toda la casa, le encendían la calefacción, le ponían no sé el qué. Es que va a llegar un momento que es que esto, o realmente le metemos mano y sabemos cómo está la seguridad de todo esto, o no hay ninguna garantía de que en algún momento perdamos el control de todo ello. Pero esto hoy es el boom. Los dispositivos de domótica, los dispositivos de IoT, lo de lo que decíamos, ¿no? Los aparatitos estos, ¿no? De Alexa, no sé qué, pon la calefacción. Joder, es que es cómodo. Hombre, tampoco me parece horrible levantarte y darle al botón de la calefacción como para que lo tengas que decir desde el sillón, pero estamos llegando a ese nivel. O sea, estamos llegando a que, es que sin esto ahora, joder, es que es todo dificilísimo, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente está el problema. Es decir, que en la misma ética nos estamos dejando vender nosotros, como decía Jorge, lo del alma al diablo, nos estamos vender por la comodidad, por la novedad o por el esnovismo, ¿no? Que yo creo que me parece al que estamos llegando, o sea, no sé, ¿no? Como decía, ¿no? O sea, vamos en coche a un gimnasio para andar en una cinta fija, coño, joder, pues igual si hubieras ido andando, corriendo, ¿no? En lugar de ir con el coche hasta un sitio para luego sobre una cinta estar andando. Es decir, muchas de las cosas están perdiendo un poco la lógica, ¿no? Como se decía, ¿no? Pero verdaderamente yo creo que en todo esto, bueno, las empresas, es lógico que ellos vean un negocio en ello y ya está, ¿no? En el mundo de los jóvenes, por ejemplo, ya por daros un apunte más, claro, Facebook, como decíamos, ¿no? Compró WhatsApp, ¿no? Vio que Instagram, los jóvenes se le estaban pasando Instagram, entonces ahora pues compra Instagram también, pero unas burradas, ya habéis visto esas cifras. Pero ahora resulta que hay una red que se llama Snapchat, que en realidad es que tú envías los mensajes y se destruyen a los segundos. Con lo cual, lo están usando mayoritariamente los jóvenes, ¿no? Porque dicen, no quiero el control de mis padres, que luego se empeñan en mirar a ver si... Y entonces, ¿qué está ahora Facebook? Detrás de Snapchat. Y les ha ofrecido ya... Bueno, creo que Facebook les ofreció 3.000 millones, creo que Google les ofreció seguido 4.000, y estos chavalicos que han montado esto no lo venden, porque dicen...
espera un poco, que ya verás lo que va a pasar con esto. Porque ahora los jóvenes dicen, Snapchat, que no me van a controlar. No me va a controlar mis padres. Y para mí ese es el gran error. Para mí es que redes sociales es la familia. La verdadera red social es la familia. Cuando estalló la crisis, las redes sociales no le salvaron a nadie, no le ponían la comida, no le pagaban la hipoteca los abuelos. Y era la red social tuya, cercana, la que verdaderamente eso era una red social. Alguien que te acogía, alguien que te vigilaba y que se entendía que lo que hacía lo hace por tu bien. O sea, porque es rarísimo que se dará algún caso, ¿no? Y ahí es donde está el peligro. Sin embargo, los jóvenes hoy no confían tanto en su familia, ¿no? Y confían en las redes sociales, en el mensaje del amigo. Estas redes que hay sobre bulimia, o me da igual, o sobre culturismo, sobre lo que sea, ¿no? En el que en realidad ellos confían en unos parámetros que además ya están sesgados, que también ya lo hemos comentado. Te llega la información que aparentemente parece que quieres que te llegue y te acabas convenciendo de que lo que tú piensas es lo que piensa todo el mundo, porque como tú solo ves noticias de ese estilo, ¿no? Pues dices, no, pues sí, esto es normal, lo que estoy haciendo es normal, sí que tome yo estas pastillas y que haga no sé qué, claro, sí, fíjate la de gente que lo hace. Cuando no es así, es que solo te llegan los mensajes que realmente alguien ha manipulado para que te lleguen. Y bueno, pues por mi parte no hay mucho más, ¿no? Al final, como decimos, ¿no? ¿Qué tendría que imperar aquí? El sentido común, ¿no? Que verdaderamente, como siempre decimos, pues es el menos común de los sentidos, ¿no? Es decir, joder, porque todo se, ¿no? Los padres siempre decimos, ¿no? Es que si te tiran por el barranco, tú también te tirarías, ¿no? Los niños dicen, no, pues en otras cosas parece que está siendo así, ¿no? Que te dan un mensaje y tú, sin pensarlo, vas allá. Y nada más. Realmente, acerca de la típica pregunta que le hacemos a los hijos de si hace poco leí algo que me pareció brillante, que es salirse por la tangente en este tipo de preguntas. Era a un niño de 5 años, decía que quería tener novia y le dijeron, ¿pero por qué? Y dice, pues porque todos mis compañeros del cole tienen. Y le preguntaron, entonces si todos tus amigos se tiran por un barranco, ¿tú te tirarías? Y dice, no, me quedaría con las novias de mis amigos. Eso es pensamiento creativo. En cualquier caso, ya poniéndonos serios, Pablo Fernández Burgueño es un abogado al que Jorge y yo conocemos sobradamente porque, entre otras cosas, fue el que llevó el asunto del derecho al olvido que antes se ha mencionado. Ya lo dijo en un artículo pionero que en realidad lo que tenemos hoy en día no son redes sociales y punto. Son redes sociales llevadas a Internet. Las redes sociales existen desde que el ser humano es un homo socialis. Y de hecho, otro abogado, y sin embargo amigo también, Javier de la Cueva, dice que su red social favorita son los bares. Y en cualquier caso, acerca de esto de los algoritmos de predicción, otro visionario de los 80, que era el humorista Félix el Gato, ya lo dijo. Estoy fenomenal de salud. Y dice, ¿cómo lo sabes? ¿Te has hecho un chequeo? No, me han ofrecido un seguro de vida. Claramente. En fin, acerca del tratamiento de los datos por las empresas, pues tenemos aquí una empresa que yo, la verdad, les voy a confesar, no conocía, Mercanza, y tenemos aquí a una de sus representantes para que nos explique pues un poco de qué va todo esto. Tiene Sayo a la palabra, a la que pido que posteriormente la aplaudan exactamente igual que a todos nosotros, que no vamos a quedar parte. Muy bien, pues muchas gracias. Wow, ¿y ahora qué digo yo después de estos tres fieras? Pues bueno, básicamente primero comentaros por qué estoy aquí y quién soy, o quién soy y por qué estoy aquí. ¿Quién soy? Soy Sayo Mújica, soy la directora de la Delegación Norte de Mercanza. Mercanza es una empresa de desarrollo de software, con lo cual yo ahora, en estos 20 minutitos, os voy a hablar de tecnología. Alguna cuña de ética diré, pero básicamente voy a hablar de tecnología. Por favor, y lo digo de verdad, si en algún momento veis que me paso de tecnicismos, me lo decís, porque tengo un deje un poco friki y sin querer, pues me voy yendo. ¿Vale? Soy ingeniera informática, llevo trabajando 13 años en este mundo del análisis de la información, del tratamiento de datos, de los algoritmos, de la predicción, de estadística, y es un mundo que me apasiona. Así que, bueno, voy a ello. Os voy a hablar de Big Data y de tecnología asociativa. Dentro de este mundo de Big Data hay mucha nomenclatura. Está Big Data, está Business Intelligence, está Data Driven, está Business Analytics, está Data Warehouse, Data Lake, no sé, un montón de tecnicismos que son todos casi iguales con matices distintos. Entonces, si os parece bien, voy a empezar desde el principio, contando qué entiendo yo o qué entiende la sociedad por cuatro terminologías. La primera es Business Intelligence. ¿Qué es el Business Intelligence? Bueno, según la Wikipedia, esta fuente tan fiable, Business Intelligence se refiere al uso de datos en una empresa para facilitar, la toma de decisiones.
Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa, así como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo siempre de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones. Bueno, la verdad que con esta definición estoy bastante de acuerdo. Al final, el Business Intelligence consiste en dar a la organización, a la empresa, una serie de estadísticas, herramientas, para ayudarles a tomar decisiones. No es más. ¿Vale? ¿Y el Big Data? ¿Qué es el Big Data? Porque aquí las definiciones son más complicadas. Hay bastantes opiniones al respecto. Según la Wikipedia también, en el 2014, dice que Big Data es un término aplicado a conjuntos de datos que superan la capacidad del software habitual para ser capturados, gestionados y procesados en un tiempo razonable. Uf, vaya, esta no me gusta tanto. Porque, ¿qué significa capacidad de software habitual? Para mí, habitual es mi portátil que tiene 16 gigas de RAM. Claro, no, es que has entrado en el mundo, en el proceloso mundo de los conceptos indeterminados. Claro. Es algo que a los juristas nos da mucho repelús. Claro, claro, estoy de acuerdo. Para mí habitual es esto. Ahora, a mi marido en casa le pongo esto y dice, ¿esto qué es un avión? Claro, a ver si me compras uno así en casa. Habitual depende para qué y para quién. Y lo mismo con la frase de procesados en un tiempo razonable. ¿Qué es razonable? ¿Qué es razonable? Para mí razonable, conociendo la tecnología, pueden ser 5 o 10 segundos. Para ti 5 o 10 segundos puede ser una eternidad. Y para otro, bueno, pues puede esperar media horita. Sí. Depende, ¿vale? Entonces, bueno, pues Wikipedia parece que rectifica un poco o amplía la definición de Big Data en 2016 y dice lo siguiente. Big Data, o en castellano datos masivos, es un concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos, tampoco dice cuántos, y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos. Vale, esta coletilla de a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos es la importante. Porque ¿qué hacemos con una barbaridad de datos si luego no hacemos nada con ellos? No sabemos hacer nada con ellos. Bueno, pues el Big Data trata de eso, de encontrar patrones, de ayudarnos a encontrar similitudes dentro de esa gran variedad de datos. Ahora os iba a enseñar un cachito de peli, pero como hemos tenido problemas técnicos del directo, voy a tener que contárosla. Y soy muy mala contando chistes y contando pelis, así que lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Es como Dios, ¿no? Es la peli de Como Dios, de Jim Carrey, en la que, bueno, Dios le encarga a Jim Carrey que escuche las oraciones de toda la gente y las ejecute, que haga lo que tiene que hacer. Entonces Jim Carrey le encanta la idea y se pone a escuchar todas las oraciones, ¿no? Y se ve como en una escena como está todo el rato escuchando el murmullo de gente, quiero no sé qué, quiero no sé cuál, quiero... Entonces dice, bueno, algo tengo que hacer con todo esto. Y lo que hace es, empieza almacenando todas esas oraciones en unos archivos, ¿no? Entonces se ve una escena donde se le llena la habitación de archivos. Ve que eso no es viable y dice, bueno, venga, pues lo voy a intentar con post-its. Entonces se llena toda la habitación de post-its, toda la cara de post-its, todo el cuerpo de post-its, tampoco es viable. Bueno, y al final dice, bueno, pues voy a recurrir a la informática. Y tiene un programa como un gestor de correo, que le van llegando las oraciones, las peticiones de todos nosotros. Entonces nada, se pone ahí, está descargando, se muere esperando y al final se va a dormir, se levanta la mañana siguiente y tiene 1,5 millones de oraciones pendientes de leer. Bueno, pues con eso que ha conseguido informatizarlo, pero el problema, el marrón que tiene ahora mismo es exactamente el que tenía hace 10 minutos de la peli. Es decir, ha conseguido almacenar toda esa información, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora por dónde empieza? Eso no ha hecho más que empezar, siguen llegando, peticiones, siguen llegando. Pues con el Big Data pasa lo mismo. Hace unos años, nuestro reto como técnicos, como informáticos, era almacenar toda esa información. Lo conseguimos, muy bien, después de varias intentonas. ¿Ahora qué? Ahora ya tenemos todo eso almacenado, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora es el momento de analizarlo con ética, obviamente. ¿Vale? Sí, Jim Carrey lo bueno que tenía es que en esa película lo primero que hacía era, como era todopoderoso, de hecho la película era Jack the Almighty, el Jack el Todopoderoso, lo primero que hacía era que por la ventana de su habitación apareciera Juan Valdés y le diera una taza de café recién hecha, porque como todos sabéis, los informáticos son organismos que transforman la cafeína en código. Sí, les ayuda, por favor. Correcto.
A ver, que esto se ha quedado. Bueno, entonces, bueno, pues con ese cachito de peli lo que os quería representar es que bueno, el Big Data ha ido sufriendo distintos momentos en su vida en el que nuestro objetivo hace unos años era simplemente almacenar los datos y ahora estamos en ese punto de ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, pues ahora surge un tercer concepto, que es el Business Analytics. ¿Qué es esto del Business Analytics? Bueno, pues según IBM, el Business Analytics permite a las organizaciones identificar tendencias y patrones sutiles de modo que puedan anticiparse y controlar acontecimientos, es decir, predecir. Predecir, y aquí no habla nada de gran volumen de datos, aquí nos da igual si tienes muchos o pocos, porque como lo de muchos nadie se atreve a poner un número, cuánto es Big Data, nadie se atreve, pues en este momento no habla de cantidad, pero sí de la necesidad de que tenemos datos, datos y datos, que deben ser analizados y que nos tienen que ayudar a predecir algo. Vale, entonces, ¿en qué nos puede ayudar, por ejemplo, el Big Data? Bueno, pues a medir el sentir de los consumidores. Mediante las redes sociales hay una gran, bueno, lo hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Hay una barbaridad de datos que nos ayudan a saber si nuestro producto va bien o va mal, gusta o no gusta. Nos ayuda también a optimizar las cadenas de suministro o incluso a detectar el fraude. Yo hace unos años participé en la implantación de un proyecto que consistía en las tarjetas de fidelización en una red de supermercados y posteriormente hicimos un análisis de esa información, de las tarjetas de fidelización. Bueno, pues se detectó mucho fraude gracias a implantar esas tarjetas de fidelización, porque vieron cómo pues había ciertos clientes y trabajadores, sobre todo trabajadores, cajeros y cajeras, que no hacían buen uso de esa tarjeta. Y bueno, pues con ello se detectó. Entonces, bueno, el análisis del Big Data tiene sus pros y sus contras, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, también tiene su utilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente las empresas, las organizaciones, cuando planteamos esta problemática o se plantea esta problemática, lo primero que piensan es, vale, pero esto tiene que costar una pasta, ¿no? O sea, esto ahora, ¿qué? Necesito inversión en infraestructura, en software, en personas que controlen todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, se necesita dinero para montar esto. Pero se necesita dinero para montar esto y como todo es escalable. No hay por qué empezar la casa por el tejado. Vamos a empezar haciendo cositas que de verdad nos duelan en el zapato. Y eso se consigue ayudando a los usuarios a tomar sus decisiones y a anticiparse a ellas, ¿vale? Nosotros eso lo hacemos con una herramienta, una tecnología que se llama Qlik, que ahora os voy a enseñar varios ejemplos, pero antes de enseñaros ejemplos voy a contaros 10 puntos clave que tiene esta tecnología, ¿vale? Por un lado, ¿cómo funciona? Bueno, Qlik lo que hace es coge datos, estén donde estén. Que los tenemos en una base de datos en nuestra casa, lo cogemos. Que lo tenemos en un Excel, lo cogemos. Que lo tenemos en un Big Data en Hadoop, en no sé dónde, lo cogemos. Lo vamos cogiendo, ¿vale? Y Qlik los trae, los mezcla y los deja a disposición del usuario. Aprovecha cualquier base de datos que ya esté montada, no hay que replicar nada. Lo que hace es coger lo que ya existe. Bueno, y no requiere una gran programación. Requiere algo de programación, pero no requiere gran programación. De forma que, de cara al usuario final, a la persona que va a utilizar la herramienta, suele ser una herramienta fácil de usar. Vale, explota las asociaciones entre datos tradicionales y Big Data. A Qlik le da igual que sea un dato que viene de Big Data o que sea un dato que tú tenías en tu ordenador en un Excel. Luego él los va a cruzar y los va a tratar exactamente igual. Visualiza, después, una vez de que trae los datos, los mezcla, los visualiza mediante unos gráficos dinámicos muy vistosos que ahora vamos a ver y se pueden consultar desde cualquier dispositivo móvil, tablet. El mismo desarrollo nos sirve para móvil, tablet, ordenador, no importa, se ajusta automáticamente a la resolución de la pantalla. Permite una toma de decisiones social con colaboración, es decir, yo estoy analizando algo, esto no me acaba de cuadrar o esto me sorprende, mira, y puedo mandarle a alguien de mi equipo esa conclusión para que él siga indagando o la comparta o simplemente la conozca. Vale. ¿Cómo se hace todo esto con Qlik? Tenemos dos posibilidades y ahora sí que es la parte más técnica, que la voy a pasar muy rápido. La primera, ¿cómo funciona Qlik? Coge los datos
y lo sube a memoria. ¿Vale? Subirlo a memoria lo hace con un motor de búsqueda que tiene patentado, que se llama QIX, que condensa los datos de 1 a 10. Es decir, con un servidor con 200 gigas de RAM, que es mucho, puede cargar hasta más de 2 teras de datos no comprimidos, una barbaridad, en un tiempo muy rápido. Ahora lo vais a ver. Ahora vais a ver cómo son los tiempos de respuesta con estas herramientas. Vale. Y normalmente esta es la forma de programar cuando estamos hablando de terabytes de datos. ¿Vale? Ahora bien, si ya pasamos a petabytes, nuestra recomendación es hacer un enfoque híbrido. Coger ciertos datos y subirlos a memoria, pero otros directamente leer a la base de datos mediante conectores de Big Data. ¿Vale? Y esa opción también la tenemos con Qlik. Entonces, sobre todo, ¿en qué nos van a ayudar estas herramientas? A hacer un análisis descriptivo, obviamente, un diagnóstico y a partir, desde hace unos años hasta aquí, un análisis predictivo y prescriptivo. ¿Vale? Y os voy a enseñar unos ejemplos. Vamos a ver. Vale. Esta es una aplicación hecha con Qlik, ¿vale? en la que tenemos 2.879 millones de registros. ¿Vale? Son las ventas de una cadena de tiendas y tenemos información desde 1998 hasta el 2013. Por ejemplo, quiero saber las ventas del 2001. Bueno, pues las ventas del 2001 ya me ha dado la respuesta. Estas han sido las ventas del 2001, que están afectando 500 millones de registros. Estas ventas en el mapa se representan así. O vamos a ampliar este gráfico. O estas ventas por estados, estos son los estados, se han comportado de esta manera. Y si yo quiero hacer un análisis en concreto, por ejemplo, de esta y esta, vamos a seleccionarlas. Voy a hacer pequeñito el gráfico. Y ahora lo que estoy viendo en pantalla son que para el 2001, en estos tres estados, estas han sido las ventas, se han vendido de estas categorías. Por ejemplo, quiero saber la de los libros. ¿Vale? Ahora estoy viendo. Los libros han vendido $433.000 en libros en estos 3 estados en el 2001. Pero quiero ver ahora, por ejemplo, veis que yo le voy haciendo preguntas al sistema las que se me van pasando por la cabeza. Quiero ver todas las ventas de los libros, independientemente ni de dónde ni de cuándo han sido. ¿Vale? Veis la respuesta, el tiempo de respuesta, y estamos hablando de una barbaridad de datos. ¿Vale? Pues esto se funciona hoy en día con este tipo de tecnologías. Esta es uno de los ejemplos que os quiero enseñar. Ahora os voy a enseñar otro, que es, un segundito, que si no meto la contraseña va a fallar. Vale. Es una aplicación que hemos desarrollado para análisis de temas ecológicos. Lee datos de bases de datos públicas, lee datos de sensores, de polución, de clima, de número de vehículos, de huella de carbono. Hace un análisis estadístico de toda esa información y sobre todo hay una parte de predicción. Predice lo que puede ocurrir si seguimos estos patrones a futuro. Por ejemplo, si vamos al apartado de salud, bueno, pues podemos analizar, ahora cuando cargue, podemos analizar el número de bajas que tenemos actualmente en el Estado, bajas laborales de trabajo, con las mutuas, que tienen una duración media de 30,8 días y un coste medio de 31 euros. Dividido en estas localidades, puedo coger, por ejemplo, Málaga y Zaragoza, así por hacer algo, ¿vale? Y nos va haciendo la evolución. Por ejemplo, podemos estar viendo que es que se ve muy chiquitín, me parece que no. Voy a intentar ampliar el zoom, a ver cómo lo. Ahí, un poquito mejor. Bueno, aquí estaríamos viendo una evolución temporal de esos indicadores, o lo mismo con huella de carbono, ¿vale? Vamos a quitar esto. O la parte de consejos, donde entra la parte de estadística en juego y nos hace una correlación de las diferentes medidas y una predicción.
donde vemos el apartado gris es la realidad, lo que ha pasado, la evolución de las bajas, y el apartado verde, la predicción. ¿Vale? Y lo último que os enseño ya es el apartado de simulación y consejos, que lo que te hace es, bueno, pues simular una casuística. Si tenemos X número de trabajadores y las precipitaciones son mayores, o el sol tal, y la temperatura tal, y los vehículos tal, pues te está diciendo que tienes un riesgo de enfermedad, va variando este velocímetro de aquí, de un 10, de un 15, de tal. Y en base a eso te das una recomendación de utilizar transporte público o no, o ir andando a trabajar, o utilizar vehículo eléctrico, y lo mismo, todo esto funciona, lo recalcula dependiendo de la selección que tú tengas. Pues mira, con esos mismos parámetros en la provincia de Vizcaya, la recomendación es que vayas en vehículo eléctrico a trabajar, por ejemplo. Pues eso es un poquito todo lo que os quería enseñar, un poco primero la parte de teoría y después varios ejemplos prácticos de cómo se puede llevar esto a la realidad. Vale. Gracias. Yo os he pedido antes un aplauso para ella. A mí casi me dan ganas de salir corriendo cuando veo las cosas que se pueden hacer con esto. Me ha encantado el ejemplo de la película de Jack the Almighty, la de Como Dios, porque hay un momento en el que Jim Carrey le dice al que ocupa el papel de Dios en ese momento, dice, pero no puedes irte de vacaciones. Dios no se coge vacaciones. A lo que él responde, ¿cómo que no? ¿Te suena de algo la Alta Edad Media? Bien. El problema es que a medida que el poder basado en el conocimiento, el poder basado en el dato, en la información, lo van teniendo las empresas privadas y no los estados, es algo que para mí ya es un mantra, ya hay quien hace mofas con esto cada vez que lo digo, pero nos estamos moviendo hacia una situación de feudalismo. El feudalismo es un fenómeno en el que los señores patrimoniales ven que el imperio es débil y deciden que ya que tienen la tierra, los castillos, los mercenarios y los siervos de la gleba, ya directamente se quedan con el poder político. Y el imperio no tiene medios para quitárselo. Hoy en día los estados están en una posición de debilidad. No pueden competir en recursos informáticos con estas grandes empresas, ni siquiera ya casi con las pequeñas. Con lo cual, poco a poco, el Estado de Derecho que conocíamos está empezando a ceder ante la potencia de las empresas. Con lo cual, estas empresas van a terminar arrogándose poderes políticos de señores feudales. Y si no, basta ver una película tan profética como Robocop, donde se expulsa a la gente del viejo Detroit para crear Ciudad Delta, una ciudad privada donde cualquiera puede ser desahuciado de su vivienda simplemente pues porque a la empresa poseedora de la ciudad le da la gana. Así que, parafraseando al gran Fernando Arrabal, en aquel gigantesco pedo que se cogió en un programa de televisión, el medievalismo va a llegar, va a llegar. Y dicho esto, queda inaugurado el turno de preguntas con las advertencias que he realizado previamente. No se permitirá la pregunta ponencia y se cortará de raíz. El micro que circule, por favor. ¿Alguna pregunta para nuestros expertos? Que no muerden, de verdad. Buenos días. Buenos días. Con respecto a la intervención del Estado, bueno, aquí tenemos dos problemas, sobre todo en el Estado español. El Justicia sí no funciona. Eso es el País Vasco. Sí, por eso. El Lexnet, bueno, vale. Casi peor. Con esto quiero decir que la justicia funcione y esté informatizada, no hay interés. Como has comentado antes, el tema ese. Sí, no, es como el chiste ese de ¿tu mujer se casó contigo por amor o por el interés? Y dice, pues yo creo que por amor, porque interés no pone ninguno. Pues eso. Yo creo que el Estado tiene mucho amor por la justicia porque interés no pone ninguno. De la definición que daba antes Ayoa de Big Data, el primer párrafo, el que hacía mención a la cantidad de información que se almacenaba, correspondía con la Administración de Justicia. Lo de los recursos para extraer conclusiones de ella, ahí es donde ya no somos nosotros, ahí ya no me reconozco, efectivamente. Vale, entonces, siguiendo con el tema el que habéis comentado, lo del 5G, que, vale, la pelea en realidad no deja de ser por quién controle la encriptación del 5G
Y de hecho, con iPhone, bueno, con Macintosh o con Apple, sí que lo lograron hacer y llegaron a un acuerdo con Estados Unidos. Se bloqueaban los iPhones, se bloqueaban con 9 claves, se metían incorrectamente, y ahora es con 10. Y la ASN y la CIA tienen acceso a eso. O sea, el problema de Huawei con Estados Unidos a día de hoy, con respecto a lo del Big Data, de tener todos los datos y todas las opciones, es precisamente que los chinos no han querido soltar la encriptación que tienen. Hombre, yo creo que el problema es un poquito más complejo. Es decir, el 5G supone un salto exponencial en cuanto a tecnología y en cuanto a ancho de banda. En cuanto a Apple, precisamente lo que nos cuenta la historia es todo lo contrario. Apple, como decía antes, como empresa feudal, llegó a plantar cara al gobierno federal. Recuerdo que el auto de 12 de febrero de 2016 de la juez del Distrito Central de California, Sherry Pym, ordenaba a Apple que entregara la clave de cifrado asimétrico del iPhone 5C de los terroristas abatidos en el incidente de San Bernardino, y el recurso de Apple dijo que lo sentían mucho, pero que el cifrado asimétrico, dijeron, se lo vamos a explicar con dibujitos por si no lo han entendido, significa que la clave pública está en el dispositivo y la clave privada la tiene el cliente. El cliente está muerto, nosotros no tenemos la clave privada. En ese auto había una pequeña coletilla a la que casi nadie había prestado atención. Era que Apple haga esto, o que el FBI recurra a un medio tecnológico alternativo. Bueno, pues lo que hicieron fue agarrarse a esa coletilla y acudir a la escena hacker, contratar a un hacker de sombrero gris, o sea que ni es un black hat ni un white hat, y por una módica cantidad de varios cientos de miles de euros les reventó el iPhone. O sea, realmente Apple es una empresa que se está resistiendo bastante a estos intentos de análisis de datos por parte de los gobiernos. Yo creo que en realidad es una cuestión, la del 5G, que está fundamentada sobre todo en la guerra comercial que mantiene en estos momentos el gobierno estadounidense con el chino, cuestiones de aranceles, proteccionismo comercial. Y además Apple reconoció que Huawei iba un año o dos por delante de ellos. Entonces Trump lo que dijo es, sí, pues vamos a intentar que Huawei desaparezca un poco el mercado y vamos a intentar que nuestras empresas, porque American First, se pongan al mismo nivel, ¿no? Lo que pasa que Huawei, pues los chinos tienen mucha potencia, han aprendido mucho y han respondido rápido, pero al final eso es una guerra de aranceles y por una tecnología, la 5G, que por lo que parece pues van muy adelantados ante las otras empresas. Y a Apple no le hizo mucha gracia porque Apple se ensambla en China. Sí, lo pone en sus dispositivos, diseñado en California, ensamblado en China. Y lo curioso es que ¿quién subió las acciones esos días? Nokia. Dices, ¿Nokia existe? O sea, es la pregunta, decías, Nokia. Claro, porque está en Europa, no se ve afectada por esta guerra. De hecho, a día de hoy están montando los chips que se están montando en los iPhones, son de Samsung. ¿Son de Qualcomm? No me refiero al procesador, sino a las cámaras, a las Samsung memorias. Es coreano, no chino. Por eso. Pero bueno, ya como última reflexión, en cualquier caso, la excusa de lo de Huawei fue el espionaje. Que siempre, hombre, la de la seguridad siempre está. Sí, lo mismo que cuando hubo que invadir Irak, la excusa fue las armas de destrucción masiva que resultó que no existían. Sí. Aquí lo que tenemos que elegir es que preferimos, que nos vigilen los chinos o que nos vigilen los americanos. Entonces, o los rusos, en el caso de las empresas anti-malware, Kaspersky. Sí, pero es decir, podemos elegir y decimos, ¿cuál quieres? ¿Los rusos, los americanos, los chinos? Todos esos, ¿no? Cuando no estaban las de los dispositivos estos todos que vienen de China, muchos de ellos ya sabes que son los chinos los que están viendo qué pasa en tu casa. Sí. Y luego también que estén por ahí las claves en internet, ¿no? O sea, al final es elegir el dispositivo y eligiendo a ver quién te puede. Eché en falta lo de www.insecurecam.com, que es una web donde se registran cámaras IP, o sea, cámaras conectadas a Internet, que tienen las contraseñas por defecto y se pueden ir visualizando. Pues tienes vestuarios de señoras, cambiadores de tiendas de ropa, fábricas, así al azar vas encontrando cámaras que nadie ha configurado, que nadie les ha cambiado las claves. Porque por eBay eran baratas y las compras. Claro, no, pero por eBay son baratas, las compras y luego eres tan cenutrio que no le cambias la clave que viene de 0000. Sí.
Y bueno, ya por último, si o sea, controlados estamos, aunque realmente ayer también lo comenté, aunque realmente tú apagues el móvil, no utilices el WhatsApp o no utilices el Facebook, al final yo he descubierto que cuantos más datos doy es muchísimo mejor, porque al final no saben, o sea, a mí me han mandado para inscribirme del PP y del PSOE en aquel entonces, porque solo estaban esos dos partidos, para que me hiciera, pero porque pues yo estaba en la uni y como miraba todos los periódicos y tal. Y ya como última reflexión, el tema de que el primer interesado en todo esto es el Estado. Lo que pasa es que el Estado está manipulado por poderes económicos. O sea, al final, pues lo que le pasa a Rivera y Pedro Sánchez. Ha sido el Santander el que les ha dicho, tenéis que hacer coalición. No sé al final lo que pasará, pero quiero decir, todos deben un montón de dinero a los bancos. Entonces, en referencia a eso y teniendo todos los datos que ya tienen, pues lo que estabais comentando pues tiene mucha solidez. Yo respecto del perfilado todavía tengo una esperanza, y es que yo soy fan de Les Luthiers y de humor inteligente que hace juegos de palabras lingüísticos y tal, y a mí Twitter constantemente me recomienda que siga a los morancos de Triana. Entonces, yo creo que todavía no han llegado a un perfilado preciso, aunque un amigo nuestro, Sergio Carrasco, lo que dice es que me están poniendo a prueba, que a ver cuántas veces lo rechazo para saber por dónde tienen que tirar. O sea que todavía hay algo de esperanza, pero no mucha, desgraciadamente. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Hola, buenos días. Primero felicitarles por las ponencias porque han sido muy interesantes. Después de escucharles a todos ustedes, es que a mí se me abren un amplio abanico de preguntas de cara a la actual sociedad en la que estamos, ¿no? Y dice Jorge que estamos volviendo a la Edad Media, en la que pues las empresas prácticamente van a dirigir los gobiernos, ¿no? A mí, de cara a las elecciones, salía un chiste. No importa quién gobierne en este país, al final te va a gobernar tu mujer, a ti y a mí, y esa es la verdad. Pero de cara a todo este tema de cuestiones, cuando ha hecho Jorge lo de cuando uno abre un correo electrónico y da una serie de datos y con las palabras aparecen que se les detecta. Bueno, los servicios secretos de numerosos países, a través de unas ciertas palabras y claves, detectan terroristas y detectan bombas. Y al final los derechos de los ciudadanos quedan conculcados en base a la seguridad nacional del país. Eso lo hemos visto cantidad de veces. En la intervención de la señorita Sayoa está muy bien, con el tema de que según cuántos coches circulen, vas a tener más riesgo de problemas o enfermedades, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si de la misma forma que se hacen esos programas, se hiciera un programa en el cual, sabiendo la cantidad de políticos menos que tenemos en el país, cuánto dinero habría más en las arcas para solucionar las grandes necesidades, seguro que su empresa tendría problemas para seguir funcionando, porque eso es así. Y hoy en día yo, en mi propio experiencia, creo que hemos llegado a una situación tan informatizada que es imposible escaparse de ella. Porque desde el momento que tienes un catarro y vas al médico, todos tus datos están informatizados. Entonces, quieras que no, cualquier espabilado que tenga acceso, cualquier hacker, va a sacar tus datos de donde sea. Y es que hoy en día incluso el propio carnet de identidad ya está informatizado. Entonces, la única forma de que no te controlen sería irte a vivir al quinto pino al monte, sin móvil ni teléfono ni nada, y entonces también circularían tus datos, aunque no te bombardearían con los datos. Aviso Marchena. ¿Va a formular una pregunta? Sí, la última. Ya lo dijo hace un tiempo el presidente del Consejo General del Poder Judicial que en este país, por desgracia, había dos justicias, uno para los de guante blanco y otros para los robagallinas. Al final, el ciudadano de pie es el robagallinas que no puede hacer nada contra todo este sistema en el que estamos informatizados, porque cada vez van cambiando las leyes, van manipulando las leyes y al final siempre estamos a merced del Estado. Muchas gracias. Sí es. Lo que pasa es que tenemos dos opciones, o te vas al campo y, como dices, te pones el gorrito de esto, o intentas
modular las cuestiones, ¿no? Es decir, yo sigo teniendo un Apple y sé los riesgos que tengo. Es verdad, no tengo WhatsApp, es incongruente. ¿Qué más me da, no? Pero, bueno, es buscar, yo creo que como todo es buscar el sentido común y es buscar la justa. Lo que pasa que si ya dejamos, como a veces oigo, ¿qué más da? Si por seguridad ya lo saben todo, pues dices, pues ala, efectivamente, vamos a la Edad Media, incluso a un sistema en el que estamos muy cómodos. Si es que al final ¿qué hacen las empresas? Venderme más y mejor, si es muy cómodo. Si lo que me viene son ofertas, saben de lo que compro, todo, si no hay ningún tipo de problema. Igual vivimos todos muchos más felices y todo tipo de situaciones. A mí lo que me genera el riesgo al final es de lo que estábamos comentando, que al final por seguridad rechazamos todo y por comodidad rechazamos todo y al final pues nos dirigen totalmente, absolutamente. Antes se decía, ¿no? Las dictaduras viven del secretismo del gobernante y de la transparencia de los gobernados. Y nos estamos dando cuenta que vamos hacia así, porque somos más transparentes, que le decimos absolutamente todo, ¿no? Y luego encima les intentamos inculcar a los chavales, eso mismo que decía Kiko, ¿no? Que no publiquen nada cuando somos nosotros mismos los que estamos publicando desde la primera ecografía a nuestros hijos en las redes sociales. Es decir, ¿cómo le vas a decir que no haga eso si él ya ha visto reflejada toda su vida? Entonces al final es intentar buscar un equilibrio, por lo menos que ya no vale todo, no tengo nada que esconder, que es algo que escucho mucho. ¿Qué más da si no tengo nada que esconder? Pues no lo sé, si no tienes nada que esconder, seguramente no tengas, pero en un momento dado eso se puede volver en tu contra, totalmente. Entonces yo creo que al final es equilibrio. Eres un buen ciudadano, el Estado te bendice. Estas frases eran de la película THX 1375, la primera película que hizo George Lucas de ciencia ficción antes de embarcarse en Star Wars, y que, por cierto, de ahí salió el nombre del sistema de sonido THX. Efectivamente, buscan una dictadura de consumismo, y precisamente el libro que he citado antes, el de Little Brother, el de Pequeño Hermano, de Cory Doctorow, que es el gurú al que antes me refería, de lo que habla precisamente es de un control estatal de las agencias de seguridad estadounidenses en base a una amenaza de terrorismo. O sea, todo el desencadenante de la trama es una explosión en un metro que cruza la bahía a través del Golden Gate. O sea, al final el terrorismo muchas veces es la excusa para rebajar las garantías de los ciudadanos y aumentar el control. El 11 de septiembre fue un ejemplo perfecto. La US Patriot Act es una ley cuyo nombre es un acrónimo. Fue votada en un tiempo récord prácticamente sin haberse leído. O sea, lo que decía antes, prácticamente por unanimidad, era o para subirse el sueldo o para dejarnos el ojete como un bebedero patos. Y luego lo que decías de los estados, o sea, el Estado, 40 millones de ciudadanos. Hay un gobierno que dicta leyes para 40 millones. Facebook, las condiciones de Facebook, 1.000 millones de usuarios. Aceptamos las leyes de Facebook o de Google. 1.000 millones, o sea, ellos rigen la vida de 1.000 millones. ¿Por qué? Porque aceptamos las condiciones y un gobierno rige a 40 millones. No puedes luchar contra eso. Las condiciones de Facebook dicen más que la normativa dice que no se puede. Pues si Facebook lo utilizan 1.000 millones, ¿qué poder van a tener ellos? Es más, Jorge, es una cosa que hemos hablado muchísimas veces. El gobierno, la Moncloa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, tienen cuenta en Twitter. Es decir, han cedido sus datos a una empresa estadounidense y yo me pregunto, ¿dónde está el acto administrativo que autoriza esa cesión de datos? Pues dicen, no, pero si al final es una cuenta, al final es una cuenta de Twitter, ya, pero es que estás transmitiendo, por ejemplo, todas las personas que siguen esa cuenta de Twitter, que puede que no estén interesados en que Twitter tenga esa información. ¿Por qué nuestras instituciones estatales ceden esos datos y hacen una cesión de soberanía, puesto que cualquier conflicto jurisdiccional se va a tener que solventar ante los tribunales del Estado de California? ¿Perdón? O sea, ¿el gobierno español va a tener que acudir a los tribunales del Estado de California para resolver cualquier contencioso que tenga con Twitter? ¿Y eso quién lo ha autorizado? Y si me permites un ejemplo que a mí me hizo mucha gracia. El año pasado creo que también era, ¿no? Strava, yo uso y utilizo Strava y si hacéis deporte pues quizás la utilicéis. Strava hizo un mapa del mundo muy chulo de calor donde demostraba cuáles eran las rutas
que hacíamos todos los Eso es extravistas genial. que lo publicábamos, ¿no? Y la verdad es que era muy chulo, además se veía pues que el norte estaba todo coloreado, África muy poco, pero si ibas haciendo zoom, de repente hacías zoom, bajabas a Madrid, hacías zoom y había una zona que era oscura y de repente había una zona que había de un circulito donde alguien estaba corriendo todos los días y la gente, bueno, los medios de comunicación se dieron cuenta que eso era la zarzuela, si no me equivoco, ¿no? Y que hay alguien que corría todos los días un recorrido porque tenía esto, ¿no? Y se empezó, un agujero de seguridad, un agujero de seguridad. Claro, No, es que no había seguridad. no es que no haya seguridad, y es que realmente pues lo que no había leído alguien es las condiciones de la propia plataforma en el que, oye, que tú estás publicando todos los datos, y si eres alguien de seguridad o eres el rey, o quien sea, pues quizá debieras tener un poco más de cuidado y a ver qué plataformas utilizas donde has leído las condiciones donde cedes esos datos. O sea que muchas veces nos vamos a temas de seguridad cuando realmente no es seguridad, es que no leemos las condiciones y aceptamos cesiones de datos a todos los sitios y luego vienen, en este caso, pues con Jorge, las cuestiones. es muchísimo más preocupante, porque que no lo lea alguien en el gobierno español, bueno, lo puedo entender. Pero que no lo hagan en el Pentágono, porque este mismo mapa de Strava, si tú te ibas a la zona de Afganistán y Pakistán, encontrabas zonas donde, ya saben, usted está aquí, nosotros no, y te encontrabas un cuadradito alrededor del cual había un montón de tíos corriendo todos los días, porque resulta que el ejército norteamericano tenía un pacto con una empresa de pulseras de actividad con GPS, se las daban a sus soldados para que no estuvieran embutiéndose todo el día Big Macs y poniéndose fondones, entonces los soldados iban a correr alrededor del perímetro de la base. Entonces, donde no había nada, de repente te encontrabas el perímetro alrededor de donde no había nada. Y dices, coño, esto es una base en Afganistán súper secreta de la muerte. O sea, pues ya está localizada. O sea, esto es un poco elevado al absurdo, ¿no? Pero la situación es real. O sea, que no nos leemos las condiciones. Sí, efectivamente, pero que no lo haga el Pentágono y dice, ¿en qué manos estamos? Dios mío, no hay nadie al volante. O sea, esto es un poco como lo de teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario con respecto al tema de que leemos o no leemos. Yo, como datos, podría decir que en mi empresa, el servicio técnico, y hablo de ciudadanos de a pie como los que estáis aquí, el 80% de los ordenadores que entran sin copia de seguridad. O sea, para tener clara la importancia que el ciudadano está dando al dato en este momento. Esto en los años 80, con unos medios mucho más precarios, el índice de gente que hacía copias de seguridad era mucho mayor. Por lo tanto, las nuevas generaciones, toda esta nueva generación que hablamos de generación tecnológica, curiosamente el respeto de datos es de una irresponsabilidad total. Y más del 70% de los ordenadores que entran al servicio técnico entran con su sesión de Google abierta. Entonces, hablar de que alguien se lea un contrato agreement de una app que nos lo están cambiando, pues a mí, desde luego, en la distancia corta me resulta, y cuando decía antes que el número de tontos a veces parece que no disminuye, en binario muchísimo menos, creo que debería haber una cultura en este momento que la información que poseemos tiene una importancia, y si no la tiene para nosotros, no la va a tener para nadie más. Y si también me permitís el último ejemplo, que es, ha dicho no, sí, dando el consentimiento. También el año pasado, la app de la Liga. ¿Os suena el tema de la app de la Liga? Sí, yo no voy a opinar sobre ese tema, lo tengo en mi despacho. Ah, bueno, pues entonces, vale. La app de la Liga, yo no soy muy futbolero, pero tú cuando te descargabas la aplicación de la Liga para ver todos los partidos que iba a haber en esa temporada, aceptábamos las condiciones, con lo cual aceptábamos eso, estábamos dando el consentimiento, aceptabas que la aplicación del móvil, primero te geolocalizase, segundo, se activase cuando hubiese partidos de fútbol, eso dicen ellos, y además captase ciertas señales. Todo esto venía a que el móvil detectaba si tú estabas en un bar, si en ese bar estaban echando un partido de fútbol y si ese bar pagaba derechos o no pagaba derechos. Es decir, aceptabas activar el micrófono, que te geolocalizase y todo por un tema de propiedad intelectual. Y dábamos el consentimiento, con lo cual de la Liga digo, no, oye, que nosotros estamos dando, que el usuario ha dado su consentimiento. ¿Para qué? Para que te geolocalicen, para que te grabe la conversación, aunque ellos dicen que no graban la conversación, eso ya te lo dejo a ti, pero activa el micrófono para pillar una onda, con lo cual algo más estará captando, y todo con nuestro consentimiento y por una vulneración de propiedad intelectual. Quizás un poco abusivo para pillar a un pirata que realmente hagan semejante acceso a todos nuestros dispositivos, pero ojo, que nosotros lo estábamos dando todo consentimiento, y ahí ya venía en el tema, venían en las
las condiciones, ¿no? Bueno, pues eso está en la agencia y sí está en tu Pues... bolsa. Lo curioso es que eso pasó en verano y hace 2 semanas la noticia es que habían pillado a no sé cuántos bares por infracción de propiedad intelectual. Lo que no dijeron es cómo habían conseguido la información, que todos detectamos que al final es porque nosotros mismos hemos sido espías de la Liga para pillar a un pirata. Bueno, pues sin su consentimiento se levanta la sesión por indicación de la superioridad. Muchas gracias a todos. Muy bien.